Ditugu hiru gai zerrenetik kanpo eta bere urgentzia bozkatu beharko dugu. Lehenengua hiura batea bozkatu ditugu banaka. Lehenengua izangoa urrezko... Egunon, muy buenos días. Les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento Donostiarra, donde acaba de comenzar el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre. Varios puntos en el orden del día: aprobación inicial de algunas modificaciones de ordenanzas fiscales, así como aprobación inicial de distintos reglamentos de consejos sectoriales. En un principio se va a votar la urgencia de debatir 3 puntos que figuran fuera del orden del día, referido a la concesión de las medallas al mérito ciudadano 2015, la ratificación también del acuerdo de Donostia Turismo para la concesión del tambor de oro de este año para Pedro Subijana, y también una proposición que presenta el Grupo Socialista para incorporar una nueva ficha al PEPUC para dotar de especial protección a la escultura de la Paloma de la Paz de Néstor Basterrechea. También figuran en el orden del día 7 mociones ordinarias y 19 mociones de control que presentan los grupos de la oposición. Berez, aldeko bozkak urgentziz tratatzeko. Hiru gai hauek tratatuko dira 22. puntua eta gero. Eta hasiko gea lehenengo puntuarekin. Gai zerrendako lehenbiziko puntua, 2014ko urriaren 30ko eta azaroaren 27ko bileren aktak onartzea ontzat jozkero. Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 18 de diciembre de 2014. Asunto número 1. Aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas los días 30 de octubre y 27 de noviembre de 2014. Bai, aldeko bozkak onartuta gelditzen dira, eta orain bigarren puntua. Bozeramalen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 2. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta de declaración institucional presentada por el grupo, de la aprobación de la declaración institucional presentada por el Grupo Bildu en apoyo al proceso de paz y reconciliación de Colombia y la mesa de diálogo del mismo en La Habana, aprobada por unanimidad. Adierazten da onartu izan dela Bildu taldeak aurkeztutako erakunde adierazpena, Kolonbiako bake eta adiskidetza prozesuaren naiz hartarako Habanan eratutako elkarrizketa mailaren aldekoa. Bai, puntoka egintzan, lehenengoa onartu intzan aho batez eta bigarrena... Hemen ematen dugu bakarri adierazpena zer onartu dan. Bale, ondo dago. Hirugarren puntua. Behin betiko onespen hauen aldaketaren berri ematea udalbatzari. Hiri izaerako lur sailen balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzeko 2015ko zerga ordenantza, trakzio mekanikoko ibilgailuak udalbide publikoetan aparkatzeko tasak, establezimendu eta lokalen jarduerak irekitzeko eta haiek kontrolatzeko zerbitzuak emateko tasak, kaleen sailkapena horien kategoriaren arabera, iregintzeko lizentziak emategatiko tasak eta udal jabari publikoaren erabilera pribatibo eta aprobetxamendu bereziagatiko tasak. Horik horrela, udalbatzari jakinarazten zaio behin betiko onartu direla aipatutako zerga ordenantzak eta haien eranskinak, 2015ko ekitalditik aurrera, ondorioak izango dituztenak. Era berean, behin betiko onarpena emateko erabakia eta aldaketaren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzeko agindua eman da. Asunto número 3. Dar cuenta al Pleno de las aprobaciones definitivas de las modificaciones de las ordenanzas fiscales 2015 reguladoras del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, de las tasas por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, de las tasas por la prestación de servicios para la puesta en marcha y control de las actividades en establecimientos y locales, de la clasificación de calles en orden a su categoría, de las tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas y de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Por parte del Ayuntamiento Pleno, el 16 de octubre de 2014, se aprobó inicialmente el proyecto de modificación de ordenanzas fiscales y sus anexos, con efectos para el ejercicio 2015.
procediéndose al plazo de exposición pública, no consta que haya sido presentada reclamación alguna en relación con los tributos que acabo de señalar. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 49 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, se entienden aprobados definitivamente y de todo ello se da cuenta el Ayuntamiento Pleno. Eskerrik asko, laugarren puntua. Behin betiko onartzea Miramon 2 MZ-03 azpieremuko 42, 43, 44, 45 eta 46 garren lursaien xehetasun azterlanak. Erabakiak: bat, behin betiko onarpena ematea Miramon 2 MZ-03 azpieremuko 42, 43, 44, 45 eta 46 lursaien xehetasun azterlanari. Eta bi, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak dakartzan xedapen arautzaileak ere erantsita. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas 42, 43, 44, 45 y 46 del subámbito MZ-034 Miramón 2. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 42 a 46 del subámbito MZ-034 Miramón 2 del subámbito MZ-034 Miramón 2. Segundo y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Bai, Ricardo. Bai, eskerrik asko, oso labur. Expediente honen sedea da bost lursaile bitan batetxea, volumena ordenatu eta horren ondorioz egingo diren bi eraikin berrian lerrokaketak eta lur arrasak finkatzea. Operazio hau martxan jarri ahal izan gabe urteak pasa ondoren, zeikikako azterketa honek gutxienez lursail horietako bat martxan jartzea ekarriko du. Hau da, erabiltzen ez den lursail baten sustapena eta bertan B20 hirigintza kalifikazioarekin bateragarria den eraikin bat egitea. Bai, alderdi politikoak, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak. Aho batez onartu ba. Bosgarren puntua. Behin betiko onarpena ematea, ategorritako erlojua Bila Soroa AU06 irigintza eremuko G00 lursaileko plan bereziari. Erabakiak: bat, behin betiko onarpena ematea, ategorritako erlojua Bila Soroa AU06 irigintza eremuko G00 lursaileko plan bereziari. Zurriola ikastola irakaskuntza kooperatiba elkarteak sustatu eta Jon Balerdi Baztarrika, Olaian Garoña Imaz eta Jon Muniategi Handiko Etxea Markiegi Arkitektuek 2014ko urrian idatziari. Eta bi, lurzoruari eta irigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta argitaratzea planaren irigintza arauak. Asunto número 5 del orden del día, aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación de la parcela G00 del AU06, reloj de Ategorrieta, Villa Soroa. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido del Plan Especial de Ordenación de la parcela G00 del AU06, reloj de Ategorrieta, Villa Soroa, promovido por Zurriola y Castola Irakaskuntza Cooperativa Elkartea, redactado por los arquitectos Balerdi, Garoña y Muniategi de Coechea. 2 y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Bai, Ricardo. Bai. Plan berezi honekin Zurriola ikastola duen behar bati erantzuna emango diogu. Duela gutxi, gutako batzuk udalaren eraiki baten inauguraziora bisita egin genuen, dagokion lehiaketaren ondoren. Irabazi zuenari denbora batez utzi zaiona Zurriola ikastolari hain zuzen ere. Zehazki, eraikin honi emango zaion erabilera hezkuntza izango da. Batira, beharrezkoa zen lursailaren eraikigarritasun fisikoa handitzea, guztira 272,88 metro karratutan, eta horri esker, kanpoko joleskuaren parte bat tapatzeko estalkia egingo da.
Bigarrena, kanpoko eskailerako goiko aldea tapatuko da. Eta hirugarrena, estalpe bat egingo da eskolako sarreran gurasoak aurren bila doazenean euria egiten badu ez bustitzeko. Eta bigarren, solairuko eskailera zuloa itxiko da geletara joateko toki handiagoa izatea lortuz. Plan honekin, beraz, hezkuntza zentro baten beharrei erantzuna emango diogu. Zurriola ikastolari hain zuzen ere. Bai taldeak, Jose Luis. Mila esker, egunon, rápidamente para decir que nuestro grupo va a respaldar esta propuesta. Se trata de favorecer unas peticiones que han planteado mediante un plan especial en esta ikastola, que son necesarias, son pertinentes, no ha habido ninguna alegación, hay un informe técnico favorable y por nuestra parte, en un asunto como este que está relacionado con un ámbito de educación, pues no tenemos ningún problema en darle nuestro apoyo. Bai, el socialista zerrez, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, onartuta aho batez. Vale, seigarren adostuta dago, eta irakurriko du idazkariak. Asunto número 6, proposición conjunta presentada por los grupos PSE, PP y EJPNV acerca de que la Plaza Arbisqueta pase a llamarse Plaza Lourdes Iriondo. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián acuerda dar el nombre de Plaza Lourdes Iriondo a la que actualmente se denomina Plaza Arbisqueta. La aprobación de este acuerdo supone únicamente una declaración política que da lugar a la incoación de un expediente que tendrá que conformarse y venir posteriormente para la adopción del acuerdo de designación de la calle. Ulertzen da izena erderaz eta euskeraz dela. Naiz eta erderaz bakarrik irakurri orain. Vale. Ba, aldeko bozkak, aho batez, onartuta. 7., 9., 10. eta 12. batera tratatuko dira. Hau da, 7. hasierako onarpena ematea gizarte ekintzako kontseilu sektorialaren araudiari, 9. hasierako onespena ematea inguruneko kontseilu sozialaren araudiari, 10. hasierako onespena ematea mugikortasuneko kontseilu sektorialaren araudiari, eta 12. hasierako onarpena ematea garapenerako lankidetza eta hezkuntza kontseilu sektorialaren araudiari. Asuntos que serán tratados de forma conjunta con votación separada. Asuntos del orden del día número 7, aprobación inicial del reglamento del Consejo Sectorial de Acción Social. Tiene 4 enmiendas presentadas, 2 por parte del Grupo Bildu y 2 por parte del Grupo PNV. Asunto número 9, aprobación inicial del reglamento del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Tiene 2 enmiendas, una por parte del Grupo Bildu, perdón, las 2 por parte del Grupo Bildu. Asunto número 10, aprobación inicial del reglamento del Consejo Sectorial de Movilidad. Tiene asimismo 2 enmiendas, las 2 del Grupo Bildu. Y asunto número 12, aprobación inicial del reglamento del Consejo Sectorial de Cooperación y Educación para el Desarrollo. Tiene asimismo 2 enmiendas por parte del Grupo Bildu. Així. Egunon, aholku kontseiluen arautegiak ekarritu gaur udalbatzara. Donostiako partaidetza ereduaren funtsezko atal dira partaidetzarako gune iraunkorrak, askotan esan dugun bezala, eta kontseiluak hain zuzen partaidetzarako gune iraunkorrak dira. Bai elkarlaneko partaidetza eta lan kolektiboa bultzatzeko zein herritar ordezkarion jarraipena egiteko eremuan kokatzen direnak. Aholku kontseiluen gaitik ere, partaidetza eredua osagarritzen dutelako, apostu egiten dugunez eta sinisten dugunez, prozesu parte hartzaile luze baten bidez, udaleko 6 aholku kontseilu berrikusi eta eguneratu ditugu. Proposatzen ziren araudiak beraz, sail bakoitzeko teknikariekin, banaka naiz taldeka, kontseiluetan parte hartzen duten herritarren elkarteekin, kasu honetan ere banaka naiz taldeka, eta jakina, udalbatzako talde politiko guztion partaidetzarekin gauzatu ditugu. Beraz, lan handia dago gaur onarpenera dakarkigun aholku kontseiluen araudien atzean. Horraitik lehenik nire aldetik eskerrak eman nahi diet eta dizuet
bi urteko prozesu luze honetan parte hartu duten elkarteen ordezkari, herritar eta noski talde politikoei. Pero el hecho de que hayamos realizado un proceso participativo para modificar y actualizar las normativas de estos consejos no ha impedido que durante esta legislatura, paralelamente, hayan funcionado, se hayan reunido o hayan servido a su objeto, que es el de fiscalizar la actuación del ayuntamiento y servir como punto de encuentro y trabajo colectivo entre administración y tejido asociativo. Concretamente, y dando datos, el Consejo de Acción Social se ha celebrado 4 veces durante esta legislatura, cuando al final del anterior ya no se reunía. El de Euskera 7 veces, el de Movilidad en 8 ocasiones, el de Medio Ambiente y Cooperación 14 veces cada una en esta legislatura y el Consejo de la Mujer hasta 17 veces en esta legislatura. Por lo tanto, los consejos se han reunido igual o en más ocasiones que en la legislatura anterior, a pesar de estar paralelamente en un proceso de revisión cuyo resultado traemos hoy para su aprobación a este Pleno. Pero más que lo cuantitativo, para nosotros, lo cualitativo resulta más importante, es decir, no el número, sino las dinámicas participativas que se han generado en estos consejos, dinámicas que llevan detrás proyectos públicos que explicaremos después. Uste dugu prozesu honen helburuak bete direla eta gogorazi nahi ditut, ezagutzen dituzuenentzat ere, zeintzuk izan diren, lehenik eta behin aholku kontseiluei koherentzia ematea euren artean eta Donostiako partaidetza ereduaren barnean. Udalak dauzkan 12 kontseiluek ez bai dute konbokatzeko bide berdina, ez partaien perfil berdina, ez helburu eta funtzio komunak ere. Eta prozesu honen bidez, koherentzia eman diegu hain zuzen, izaera herritarragoa duten 6 aholku kontseilu hauei. Eta ez dugu ahaztu behar ere, koherentzia honetan eta prozesu honen testuinguruan sortu degula kontseilu berri bat, memoria historikoarena. Bigarren helburua, aholku kontseiluen funtzionamendua gehiago demokratizatzea, edo elkarten eta entitate sozialen garrantzia marko hauetan indartzea. Hemendik aurrera araudi hauekin, aholku kontseiluen lehendakaritza ordeak elkarte eta entitateen esku geratuko dira, gai ordenetan parte hartzeko aukera izango dute elkarteek eta norbanakoek, eta udal jardueraren aurrean elkarteen posizionamendua adierazteko eskumenezko organoak izango dira aholku kontseiluak. Eta hirugarren helburu nagusia amaitzeko, euskararen normalizazioan eta gizon eta emakumeen arteko parekidetasunean ere pausu esanguratsuak ematea. Desde Bildu, visto que en las comisiones se modificó el contenido de estas normativas, hemos presentado 2 enmiendas a cada uno de estos 4 consejos. Una técnica y otra en el que pedimos que no se simplifique las entidades participativas solo con las palabras ciudadanía y movimientos sociales, ya que no visualiza la participación real en estos consejos en el que también están incluidas administraciones y entidades privadas. Eta amaitzeko ja nire interbentzioekin, PNV-ren emendakinei ezezkoa emango diogu, baina edozein dela ere bozketen emaitza, izpide ditugun 4 kontseiluen araudiei baiezkoa bozkatuko diegu, harro bai gaude eta pozi bai gaude, prozesu honetan egin den lanaz eta emaitzaz. Ni esker. Eskerrik asko eta bai 5 minutu dia ez lau bakoitzentzako. Alderdi jeltzalea. Bueno, egun ondenoi eta eskerrik asko presidente jauna. Duela 3 aste hemen aritu ginean, pleno udal areto honetan, bain zuzen ere Bilduri entzuten partaidetza, parte hartzia, zein garrantzitsua dan, bale, ados, baina ez hori bakarrik, beraiek Donostiara agintzera etorri arte, partaidetza apenas ezela existitzen, edo haiek herritarrei hitza ematera etorri direla, horiek danak eta antzekoak entzuten aritu ginen. Orain daukagu Bilduren emaitza iraultzaile edo irailtza partaidetza arloan egin beharreko iraultza horren emaitza hemen daukagu. Porque toda la revolución, la pretendida revolución que iba a traer también Bildu en el tema de la participación ciudadana, una de sus banderas,
pues se ha quedado en una serie de cambios normativos que ni siquiera han tenido la ambición de proponer que los consejos sectoriales que existían, pues sean más paritarios. Esto se va a conseguir gracias a una enmienda que presentó el grupo EAJ-PNV. Cuando creo que fue en el primer pleno de esta legislatura que yo comenté que a mí todos estos cantos de sirena sobre el cambio y que venían a cambiar y a revolucionar, pues me recordaban un poco el caso de ese párroco, el párroco nuevo que llega a la parroquia y lo que hace es cambiar los santos de Hornacina. Pues bien, aquí tenemos la prueba. Esta es la prueba evidente de que esto es así. En este proceso del que el señor Jaca nos ha hablado pues, con tanto orgullo, se han podido constatar 3 cuestiones. La primera es, y lo vuelvo a repetir, que estos consejos sectoriales existían y funcionaban. La segunda es, lo siento señor Jaca, el Consejo de Acción Social se ha reunido 4 veces, el plenario. Han servido de excusa. Este proceso ha servido de excusa para que, por ejemplo, ninguna de las 6 comisiones que componen el Consejo de Acción Social se reúna ni una sola vez en toda la legislatura. Han sido la excusa perfecta para que comisiones de trabajo antipáticas o que no les hacen la ola no se reúnan ni una sola vez. Y la tercera constatación bastante triste es que si la opinión de los agentes sociales no coincide con la suya, pues simplemente se pasa olímpicamente y, bueno, ni se habla de ella. Y aquí vengo a explicar las 2 enmiendas que presentamos en la Comisión de Servicios Generales y que volvemos a presentar. A ver, el Consejo de Acción Social es todavía el plenario de 6 comisiones, todavía comisiones, a partir de ahora se les llamará grupo de trabajo, es el plenario que son tercera edad, exclusión social, discapacidad, acción comunitaria, prevención, infancia y familia y seguimiento del Plan Local de Adicciones. Pues bien, los agentes sociales reunidos en una de esas 4 reuniones del Consejo Social, que era precisamente para hablar de este tema y no de otro. Con este tema hemos consumido 2 reuniones del Consejo de Acción Social, no me hace mucho caso el señor Jaca, pero así ha sido. Bueno, reunidos en ese, expresaron que, hombre, que ahora, de pasar de trabajar de abajo arriba, como se hacía hasta ahora, a pasar a trabajar algo que le encanta a Bildu, de arriba a abajo, con una comisión permanente que organiza los trabajos, decían, hombre, claro, en la comisión permanente solo hay 3 miembros, pero aquí estamos 6 comisiones de trabajo con unos ámbitos de actuación muy distintos y, no se podría conjugar las 2 soluciones, y es lo que viene a decir la enmienda. Nuestra enmienda no nos la hemos inventado porque somos más listos o más guapos que nadie, sino porque nos hemos hecho eco del sentir de los agentes sociales que componen el Consejo de Acción Social. Pero ustedes, al señor alcalde le encanta decir que ellos gobiernan de abajo arriba. Parece ser que el día que en Barrio Sésamo explicaron dónde estaba arriba y dónde estaba abajo, el señor alcalde tampoco estaba, como cuando se habla de Igeldo. Aquel día se perdió esa explicación y aquí tenemos la prueba. Cuando no les conviene y no les gusta lo que va a salir, simplemente pasan en moto, como se dice. Bukatu behar dut, denbora gehiago ez daukadalako eta gaina importantena esan detelako. Hau dana operazio kosmetiko bat izan da, zuek argazki gehiago ukitzeko. Guk ezezko boto emango diogu zuen enmiendei eta espero dezagun gureak behintzat oraingoan ateratzea. Mila esker. Alderdi Popularra, Ramón. Egunon, buenos días. Bueno, pues ustedes, como se les ha dicho ahora, venían aquí a transformar la política, iban a cambiar el sistema, no les gustaba lo que había, ni les gustaba el modelo de participación que tenía esta ciudad. Y anunciaron que lo iban a cambiar, que lo iban a transformar, porque desde luego este no era su modelo participativo. Pero ha pasado toda la legislatura y llegado al final de la legislatura, lo único que tenemos es que nos proponen ahora unos cambios en los reglamentos de los consejos sectoriales. Como ha pasado toda la legislatura, para proponer unos cambios en el Consejo Social. Esa ha sido toda la aportación que ha hecho Bildu en esta legislatura al modelo de participación en San Sebastián. Ustedes se han tirado meses yendo por los barrios
para tampoco hacer nada, para ir a una primera reunión, escuchar y en la segunda reunión no hacer grandes aportaciones a la participación en esta ciudad, pero al final lo único que tenemos es que han pretendido modificar algo los reglamentos. No creían en este sistema, pero tampoco lo han cambiado, ni en esto ni en el Consejo Social, que es el órgano máximo de participación del que luego demanan todos estos consejos. No es verdad que esta legislatura se hayan estado celebrando, excepto Mujer y Medio Ambiente, que ahí sí le reconocemos que ha habido más reuniones. En los demás prácticamente no han existido las reuniones. Ha habido consejos que casi no se han reunido, por ejemplo el de Cultura. Cuando se habla del de euskera, pues algún día se ha presentado alguna iniciativa en el de euskera. ¿En cuál? En el de movilidad, para presentarnos un bidegorri. Esas han sido todas sus aportaciones que hacían a los consejos sectoriales. No es cierto que hayan funcionado. Estos consejos ya existían. Ustedes no se han inventado nada. Esto ya estaba. Pero, sin embargo, la única aportación que han hecho para transformarlo ha sido tratar de modificar un poquito, solo un poquito, algunos reglamentos. Esto es todo lo que Bildu quería revolucionar y transformar la política donostiarra. Ni siquiera lo han intentado con todo esto. Pero además de eso, luego tratan ustedes de saltarse la ley y de hacer cosas que no se ajustan a la legalidad. Porque, por ejemplo, ustedes tratan de imponer que en unos consejos, a pesar del argumento jurídico que no se puede imponer que solo haya mujeres en un consejo, ustedes lo quieren hacer así, o que las personas que estén en otro consejo exclusivamente tengan que dominar una lengua. Esto ya les han dicho que no se puede, pero ustedes insisten y nos traen aquí la propuesta. Bilduren proposamena ez da legezkoa. Izan ere, Bilduk bai euskararen, bai emakumearen kontseiluan bertako ordezkariak diskriminatu nahi ditu. Eta horretarako sexu eta hizkuntza irizpideak erabiltzen ditu. Ezin da inor diskriminatu arraza, sexu, hizkuntza edota erlijio arrazoiengatik. Baina itxitik udal gobernuak hori egin nahi du. Dena den, zenona gauza bat da eta inposizioa beste gauza bat. Eta oso desberdinak dira. Eta zenona izangoa da Euskararen Kontseiluan ordezkariek euskaraz hitz egitea. Eta era berean, zenona edukitzea da emakumearen Kontseiluan ordezkariak emakumeak izatea. Eta gauza bera, ingurumeneko kontseiluak bertako ordezkariek ingurumena babestu behar dute. Eta berriro, esango dugu, gauza bat da logika eta beste bat inposizioa, eta beste bat legea. Eta dirudienez, Bilduk ez ditut gauzak ulertzen. Porque una cosa es la lógica y otra cosa es la imposición. Y ustedes aquí lo que pretenden es imponer sus decisiones, imponer los representantes. Esto no puede ser así. Como les decía, lo lógico es que la persona que esté en el Consejo Asesor de Medio Ambiente sea una persona que tenga una vinculación, que tenga una sensibilidad con el asunto. Lo mismo, la lógica dice que, hombre, que la persona que esté en el Consejo Asesor de Euskera debiera de saber la lengua, pero no tienen que imponer ustedes lo que ustedes quieren. Por eso, a las propuestas, a las enmiendas que ustedes presentan, nosotros vamos a votar que no. A las enmiendas que presenta el Partido Nacionalista votaremos que sí, pero termino como empezaba. Ustedes no creían en este sistema, pero tampoco, ni siquiera, han intentado transformarlo. Gracias. Bai, argitzeagatik 8. puntua eta 11. geho banak katatatuko dira, euskarakoa eta emakumeena. Alderdi Sozialista? Eskerrik asko, egun on deneri. Bueno, ya se han dicho bastante de lo que podía decir yo y repetir, pero por darle algún añadido, algún tono distinto, yo es que además usaría en una sola palabra, que es la palabra fracaso, fracaso de sus intenciones sobre la participación ciudadana. Ustedes llegaron aquí, y es que estamos terminando la legislatura, haciendo bandera de eso, y además necesitaban que para hacer bandera de ese nuevo modelo de participación, tener que, digamos, rechazar, cargarse, en un término coloquial, lo que había. Y lo que había era bastante, no voy a decir que era lo ideal, siempre se puede mejorar, pero era mucho.
era mucho, se había avanzado muchísimo en participación en esta ciudad. No solamente por todos estos consejos, la creación y funcionamiento de esos consejos, sino por en otros ámbitos que también se tenía en cuenta la opinión ciudadana. Pero luego resulta curioso que después de que esto, que hoy, a 4 meses, 5, del final de legislatura, se traiga aquí una modificación normativa de lo que había antes, que sustancialmente no cambia, cuando hace alarde de lo que ha hecho en esta legislatura, da unas cifras, señor Jaca, que son bastante equivalentes a las reuniones de los años anteriores. Porque, claro, esas cifras que son tan abultadas como el Consejo de Cooperación, el Consejo de Igualdad, pues bueno, en fin, es cuestión, usted ha dicho que no importaba lo cuantitativo, pero es que vamos a mirar esas veces que se reunía. Y por eso se han podido reunir en esta legislatura, porque existía ya esa dinámica anterior. O sea que han vivido una constante paradoja y contradicción en la que en determinados consejos sectoriales frenaron las convocatorias en su legislatura con el argumento de que había que encontrar un nuevo modelo. Y por eso no han convocado más. Y ese nuevo modelo se resume en unos cuantos cambios normativos que fundamentalmente lo que han hecho ha sido homogeneizar, bueno, pues esos reglamentos de todos los consejos. Eso es sustancialmente lo que hoy se va a votar, lo que hoy se va a aprobar de reglamentos de estos consejos. Y digo más además, porque por supuesto que no es lo cuantitativo lo importante, es lo cualitativo. Y estos consejos, que son consejos consultivos, no solamente, como decía algún compañero antes, creo que el señor Gómez, para informar lo que se va a hacer o no se va a hacer. Yo le puedo dar casos concretos donde las actuaciones del Gobierno se han modificado desde una primera intención en función de lo que se ha visto, lo que se ha opinado en algún consejo. Le hablo concretamente del Consejo de Movilidad en la legislatura anterior, en algunas cuestiones, en algunas intervenciones de cara al tráfico en la ciudad. Y se tuvo en cuenta a esos agentes sociales que usted también ahora minimiza, que no le parecen importantes, que no le gusta ese nombre, no le gusta el nombre de ciudadanía. Entonces, ¿en qué consiste la participación? En que participen los grupitos afines a ustedes, a esos darle voz, y ya con eso completamos la participación. En fin, termino como había empezado. Es un fracaso ese modelo nuevo de participación, pero fracaso para ustedes. Es decir, nosotros al fin y al cabo lo vemos como una continuación de lo que había, que por cierto, tantas veces que hemos tenido que oír el tema de los 20 años y el tema de la herencia, sería nobleza obliga, se suele decir, reconocer esas cosas que se ponen medallas, de dónde venían y cómo se habían gestionado hasta ahora. Y le vuelvo a repetir, y esos números que ha dado son prueba de ello. Como consecuencia, no votaremos a favor de las enmiendas de Bildu y votaremos también a favor de las enmiendas del PNV, a ver si pueden salir en este pleno, porque ahondan en la participación, sobre todo en lo que se refiere al sector de acción social con sus correspondientes comisiones, que es otra cosa que no entiendo, que el grupo de Bildu se oponga a eso. Eskerrik asko. Bai, Jon. Eskerrik asko, Juankar. Bueno, ukazina da demokrazia gaur egun ezagutzen dugun moduan, ez ditula asetzen hiritarren behar demokratikoak. 4 urtero bozkatzea ez da nahikoa, eta hiritarrek parte hartu nahi dute udal erabakietan. Eta batez ere, eraiki nahi dute gurekin batea, hau da, zinegotzekin batera, zenolako etorkizuna nahi duten hiriarentzat. Geure eguneroko erabakietan parte hartu nahi dute eta protagonismoa eman nahi diegu. Udal gobernuak horregatik bultzatu du araudi eraldaketa hau, batez ere partaidetza sustatu nahi duelako eta aholku batzordei protagonismoa eman nahi diogulako. Ez bakarrik orain, baizik eta legealdi guztien egin dugun lanagatik. Hiria denon artean eraikitu nahi dugulako eta alternatibak denon artean bultzatu nahi ditugulako. Mugikortasun arloa beharrezkoa ikusten genuen eta hola egin dugu,
hiriko ikuspuntu desberdinak aztertzea eragile desberdinekin. Eta horrela egin dugu. Gure asmoa esan da, eta partekatu dugu informazioa eta iritziak, oinezkoen aldeko postuan, bizikletaren aldeko postuan, garraio publikoaren postuan, eta zalantzik gabe, azkenengo 4 urte hauetan, hainbeste gai jorratu ditugu eragilekin. Bestea beste, Nafarroko hiribideko bidegorria, Partezarreko Samala sistema, autobus geltokia, hori ere jorratu dugu aholku batzordean, baina badirudi hango iritzia etzan zuen iritzi berbera, taoen araudia, bizikleta publikoa, gune 30, Amarako bidegorria, baita ere jorratu zen aholku batzordean, hori gogoratu inbar da, edo Martuten eta Loiolan arteko bidegorria ere hola han jorratu zen eta eragile guztien parte hartzea jaso genuen. Eta ongizateen arloa beharrezko ikusten dugu pedagogia egitea eskubide sozialak bultzatzeko. Eta noski, denen lankidetza behar dugu hiri orekatuago bat edukitzeko. Eta noski, aztertu ditugu ongizateko sistema duen erronka berriak eta edo erronka zarrak, bestea beste PNV garatu gabeko legea zenolako eragina duen udal ongizateko sisteman. Edo baita ere zenolako horrekontuak aurkeztu zituen gobernuak, edo baita ere urteko memoria aztertu dugu aholku batzorde hauetan. Lankidetza aholku batzordean, astu gintzaio Alderdi Popularreko kidei izan ez dela baina konbokatzen, aholku batzorde hau, beste esategatik, 3 hilabete behin konbokatu da. Ez dakit guztira etorri izaten, 3 hilabetero konbokatu da aholku batzorde hau. Eta aholku batzorde hau oso importantea da, zeren ara juten dien gizarte eragileak mundua eraldatu nahi dute. Eta era berean gure hiria eraldatu nahi dute. Eta zalantzik gabe, beraiekin egin dugun lankidetza oso funtsezkoa esan da. 3 hilabetero bildu gea eta hainbeste gai jorratu izan ditugu. Bestea beste diru laguntzen baldintzaren aldaketak edo pobrezaren kontrako ituna. Ingurumeko aholku batzordean, 4 urte hauetan proiektu oso garrantzitsuak jorratu ditugu. Bestea beste tokiko agenda 21 urteko ebaluazio bat eginda eta orain 6 lan mailetan banandu da. 8 urteko 3. ekintza plana, Uliako plan bereziaren ingurumen irizpideak landu dira, Mendizorrotzeko LICA jorratzeko abiapuntua izan da Donostiako ingurumen kontseilua, gauza asko egin dian zalantzik gabe, baina gauza gehiago egin nahi ditugu, eta horregatik planteatzen dugu aldaketa hau. Protagonismoa herritarrei eman nahi diogulako, eta araudi bat ez du erakunde bat demokratiko egiten. Araudi aldaketa eta jarreran aldaketa. Eta guria zalantzik gabe demokrazia eta parte hartzea sustatzea da. Eta ikusten denez, gure jarrera azkenengo 4 urtetan horrela esan da, eta urrengo 4 urtetan horrela esango da. Eta besterik gabe, horregatik planteatzen dugu, hasiera batean planteatzen genuen proposamena eta gure emendakina bide horretatik doa. Eskerrik asko, hasi, estiko txanda. Bueno, testu inguru baten ulertu daiteke oposizioko taldeek iniziatiba honen aurrean frakasoaren inguruan hitz egitea, jarripenaz hitz egitea, ezerezaz hitz egitea, baina kuriosoa da zuek, oposizioko talde politikok, behin eta berrez udalbatzar honetara mozioak ekarri dituzuenean aholku kontseiluak bultzatzeko, hain gaizki hitz egitea aholku kontseiluetaz. Eta kuriosoa ebaita gainera, prozesu parte hartzaile honetan, udalbatza osatzen dugun 4 taldeok parte hartu dugunean eta guztiok izan geranean araudi hauen egile. Pero no seremos nosotros, no será Bildu ni el Gobierno el que reste valor, como se ha hecho aquí, a la participación, a los consejos asesores, al proceso participativo de elaboración de estas normas, ni a los ciudadanos, ciudadanas y entidades que han participado en este largo proceso de 2 años. Errepikatzen dut, legealdian zehar egin dugun
Prozesu honen helburu nagusietako bat izan da aholku kontseilu guztiei koherentzia ematea, euren artean eta Donostiako partaidetza ereduaren barnean, baina are garrantzitsuagoa izan da bertan parte hartzen duten herritar eta elkartei, araudi aldaketa honen bitartez, protagonismo handiagoa eman diegula eta elkar lidertza eman diogula aholku kontseiluetan, eta hori alde batera utzi ezin den aldaketa nabaria eta nabarmena da. Zentzu horretan, azpimarratu nahi dugu, gobernuarentzako aholku kontseiluak ez direla partaidetzarako eremu bakarrak, baizik eta Donostiako partaidetza ereduaren osagarri dira. Ereduaren osagarri demokrazia zuzenarekin, hiritar kontsultekin izan daiteken bezala, auzoetako prozesuekin, auzo eta herriak edo aurrekontu parte hartzailea diren bezala, Donostia berritzen auzo elkarteekin egiten dugun prozesuarekin bezala, edo prozesu sektorialekin, legegintzaldi honetan aurrera eraman ditugun prozesu sektorialekin bezala. Y resulta curioso, y finalizo, que tal como nos habéis dicho en más de una ocasión y he dicho en euskera, los principales espacios de participación para vosotros son los consejos asesores y para algunos exclusivos. Y siendo para vosotros los consejos la mayor expresión de la participación ciudadana, no entendemos por qué no participáis en ellas. Y voy a dar un ejemplo. Este mismo mes se han reunido 4 consejos: Medio Ambiente, Igualdad, Cooperación y el propio Consejo Social. Y exceptuando Medio Ambiente, en ninguna de ellas se han visto representadas todos los grupos de la oposición. Y daré un ejemplo concreto. Por ejemplo, el Consejo Social se reunió la semana anterior y no participaron representantes del PSOE y del PNV. Si de verdad creemos en los consejos y si de verdad creemos en la participación, participemos por lo menos en estas reuniones. Eskerrik asko, bozkatu ingo deu, eta hasiko gea 7. puntuarekin, hemen ditugu 2 zuzenketak PNV-renak, lehenengo zuzenketari aldeko bozkak, aurkakoak, bai? Ez dakit PPek ze bozkatu duen. Bai, eskoa bozkatu ezu ez? Bale. Bigarren zuzenketa alderdi jeltzalearena. Barkatu, ez ditut jaso, ez ditut jaso, bai. Bueno, aldeko bozketa, de acuerdo. Lehenengo zuzenketa alderdi jeltzalearena, aldeko bozkak, ez eskoak. Bigarren zuzenketa alderdi jeltzalearena, aldeko bozkak, ez eskoak. Orain bildurenak danetan bi daude, aurrena bozkatuko dugu teknikoa eta gero proposamena. Bilduren teknikoarena aldeko bozkak, ez eskoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain proposamena ez, zuzenketa bildurena aldeko bozkak, ez eskoak, ez da onartzen. Eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, aho batez onartua. 9. bildu berdin ingo de aurrena teknikoa eta geho zuzenketa. Teknikoa aldeko bozkak, abstentzioak, onartzen da, eta orain zuzenketa bildurena aldeko bozkak, ez eskoak, ez da onartzen. Eta proposamena bera, 9. aldeko bozkak, aho batez onartuta. 10. bildurena teknikoa aldeko bozkak, abstentzioak, onartzen da, eta orain proposamena zuzenketa bera, aldeko bozkak, ez eskoak, ez da onartzen. Eta orain 10. proposamena, aldeko bozkak, aho batez onartuta. Eta 12. berrin ningo dugu, teknikoa bildurena, aldeko bozkak, pentsatzet leheno bezala, abstentzioak, onartuta, eta orain bilduren zuzenketa, aldeko bozkak, ez eskoak, ez da onartzen, eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, aho batez onartuta. 8. puntua.
Onartutak beratu dira, edo hasierako onespena eman zaie kontseilu sektorialen araudiari hainbat eremutan, gizarte ekintzan, ingurumenekoan, mugikortasunekoan eta lankidetza eta hezkuntzan. Aho batez onartu dira denak eta kasunetan Bilduk aurkezturiko bi emendakinak ez dira aurrera atera. Jarraian hasierako onespena ere bai emango zaio kasunetan euskararen kontseilu sektorialaren araudiari. Kontseilua dakarkigu bozkara, euskararen alde lan egiteko espazio parte hartzailea, aipatutako prozesu parte hartzaile honen emaitza izan dena eta koherentzian gainontzeko araudiekin. Baina batzordetan eduki aldatu zaionez, modu larri batean, Bildu talde politikoarentzako, Bildutik emendakina jarri dizkiogu. Pena handia ematen digu egia esan, horren beste lan egin ondoren prozesu honetan ezezkoa bozkatu behar izatea, partaidetzaz eta 2 urtez sustatu dugun aldaketa honi. Gorra egiten zaigu, baina benetan pentsatzen dugu euskararen kontseiluan euskara zein gaztelera jakitea, baldintza ez izateak behartzen gaituela ezezkoa ematera, ez baldin bada Bilduren emendakinak onartzen. Gainera, prozesu parte hartzailean izan diren herri elkartek zalantzan jarri ez duten baldintza bat. Beste kontseilu guztietan ezartzen dugu, saiatuko garela, bizkuntzak menperatzen, ulertzen dugulako oraindik orain, badela Euskal Herrian gizartearen zati handi bat euskara ez dakiena eta gauza bera ordezkari politikoen artean. Baina kasu honetan, euskara kontseiluaz ari gera. Eta zentzuzkoa eta zuzena iruditzen zaigu, prozesu parte hartzailean atera zen moduan, kidek euskara zein gaztelera jakin behar izatea. Eta adibide bezala jarriko dut, batzutan konparazioek balio izaten dute eta, nori okurrituko litzaioke, Cervantes Akademian gazteleraz hitz egiten ez dakien edo ez duen norbait sartu ahal izatea. Zeini okurrituko litzaioke. Euskararen aholku kontseiluan jatorrizko araudian jartzen zuena, eta elkarteek berriro diot begionez ikusi zutena, ez da beste munduko ezer. Euskaltegiak, euskara taldean edota euskara sustatzeko lanean dauden edozein motatako entitate, izan turismoarekin, merkataritzarekin lotutakoak, euskeraz jakitea. Eta ez da egia ilegala edo irregularra izango zenik. Ramón, no es verdad que vaya a ser irregular, como has dicho. Partaidetzarako 2007ko arau organikoaren aldaketa jarri bai dugu abian, badakizue, tramitean dago, hain zuzen, edozein alderdi politikok euskeraz dakien norbait bidali ahal izateko zinegotzi izan, edo ez izan, eta hain zuzen juridikoki gomendatu zitzaigun bezala. Baina hala ere, baldintza hau atzera bota dezue batzordetan. Deigarria egiten zaigu gainera, hain zuzen, PP alderdiak proposatu zuenean, kontseilu honetan, PP proposatu zuenean, zinegotzi ez den inor bidaltzeko aukera zabaltzea kontseiluei. Amaitzen juteko, nola iritsiko gera euskararen normaltasunera, euskara kontseiluetan ere ez baldugu euskeraz jakitea jakiten. Eskatzen, barkatu. Juridikoki posible bada, esan dudan bezala, borondate politikoa da behar dena horretarako. Eta horregaitik eskatzen dizuegu Bilduko emendakina babestea. Matiz bat egingo dut, edo aldaketa baten botxe, sartu dugun bigarren zuzenketan kontseilu honi jartzen da 8. artikuluko 6.c puntu aldatu nahi dugula, berez jarri beharko luke 6 puntua. Zuei, alderdi jeltzalea? Bai, saiatuko naiz labur esaten. Hemen entzun behar izan ditugu kontu batzuk, egia esan da nik ez dakize hizkuntzatan hitz egiten dugun, edo kaso egiten zaigun, ez euskaraz eta ez gazteleraz hitz egiten dugunean, gu aholku kontseiluan kontra gaudela? Ez. Ez zaigu bate gustatu prozesua eta prozesu horrek hainbeste denbora erabili izana bat eta bi, ez zaigu gustatu hainbat kasutan prozesu hori erabili izana hainbat lantalde ez biltzeko. Hoi esan dugu ez besteik. Beste kontu bat, komentatu duzue, nik uste Albizu jaunak esan dula momentu jakin batian, aholku kontseiluak direla parte hartzearen esponenterik nagusiena, barkatu jauna, baina ez, parte hartzearen esponenterik nagusiena hau da. Hau. Eta zuek hemen zaudete, gaineako guztiok bezala,
jende asko joan zalako bozka ematera. Eta horrek narama esplikatzera zer dela eta ez dugun Bilduren emendakina babestuko. Gu abstenitu ginean, gure zalantza handia genituen, hain zuzen ere, zalantza handia genitulako, baina iruditzen zaigu ezin diala baztertu ordezkaritza daukaten talde politikoak euskararen aholku batzordetik. Eta kontu, zer da euskara jakitea? Hitz egitea, egaukitzea, segaitasun maila eskatuko zaie. Non gelditzen da euskaldun pasiboaren, ez jarri horrela, zen horretaz zehozer badakit. Ulertzen duen persona batek ez aldaki? Segaitasun maila eskatuko zaio. Edo nola ere, ez zaigu iruditzen, euskarari inolako mesederik egiten zaionik, eta horregatikan ez dugu zuen zuzenketa babestuko, ez zaigu iruditzen inolako babesa, mesede egiten zaionik jendea alde batera uzten. Talde politiko guztiok euki behar dute aukera ordezkaritza eukitzeko. Naiz eta gero, arazo personalak medio, zen badirudi batzuk ez diguzuela onartzen, bizitza personala eukitzeko eskubidia, pues igual, konsejoa aholku batzordea egiten da neunian joateko aukera ez izan. Baina aukera eman bertzaile. Eta bukatzeko okurrentzia. ¿A quién se le hubiera ocurrido, si no es a Bildu, que el director del 2016 no supiera euskera? Bai, Alderdi Popularra. Bai. Berriro esango dugu, Jaka jauna. Gauza bat da logika, eta beste bat inposizioa, eta beste bat legea. Eta zure proposamena ez da legezkoa. Zen ona izango da Euskararen Kontseiluan ordezkariek euskaraz hitz egitea, bai. Baina Bilduk ez ditu gauzak ulertzen. Porque nos decía sobre la Academia de la Lengua o el Instituto de Cervantes que las personas tuvieran que dominar la lengua. Sí. Les han dicho que esta propuesta no se ajusta a la legalidad, que jurídicamente no se puede poner, y como lo decían ahora, ¿qué nivel se va a pedir? ¿Vamos a hacer un examen de EGA a quienes vayan a formar parte del Consejo Asesor de Euskera? ¿Se les va a exigir algún requisito? Porque si nos ponemos a pedir requisitos, unos cuantos se podía pedir a la gente para formar parte de muchos sitios. Entre otros, a muchos saber castellano. Bai, Alderdi Sozialista. Bai, Marisol. Bai, egunon eta mila esker, alkate jauna. Euskera guztiona dela esateak, batzuek uste baino garrantzi handiagoa dauka. Eta aldi berean, esatea soilik ez da nahikoa. Esana eta izana. Euskara dakitenek, zein ez dakitenek, egin behar dute berea euskera. Eta euskararen normalizazioaren alde tinko jardun ere. Inor baztertu gabe hiztuna izan ala ez izan. Eta hori da Donostiako sozialistok aurkeztutako emendakinaren zentzua. Zentzuzkoa dirudi bai, Euskararen Kontseiluko kideak, euskaldunak, euskal hiztunak alegia izatea, baina ezin diogu uko egin egungo euskal gizarte errealitateari Jaka jaunak esan duen bezala. Y aunque afortunadamente el número de donostiarras y de vascos y vascas que sabemos euskera ha crecido exponencialmente y ya hay 2 generaciones que han estudiado euskera en los centros escolares, el porcentaje de donostiarras y de ciudadanos y ciudadanas vascas que no conocen ni hablan euskera todavía sigue siendo mayor. Y eso, señor Jaka, no lo podemos olvidar. Esa es la realidad. Aunque los talibanes del euskera, con sus postulados etnolingüistas, intenten ignorarla y sigan actuando, utilizando el euskera como instrumento de confrontación política y no de comunicación y convivencia ciudadana. Convivimos en esta ciudad y en este pleno quienes hablamos euskera y quienes no. Y no podemos poner vetos ni cercenar, señoras y señores de Bildu, el derecho a la participación política en los consejos asesores
por no saber euskera, por no ser mujer o por no practicar deporte, por ejemplo. Por esa regla de 3, el señor Izaguirre no podría ser alcalde de Donosti, porque él no se siente donostiarra, claro, sino igueldotarra. Entonces, que para unas cosas sí y para otras no. Pues nosotros no estamos por poner vetos ni fronteras, que muchas se han puesto ya. Y presentamos una enmienda para que recoge que los representantes políticos de la ciudadanía dominarán las dos lenguas oficiales en la medida de lo posible. Y nos congratula que haya sido aceptada en comisión, pero nos entristece profundamente que Bildu no la haya aceptado, porque el Consejo Asesor de Euskera, señor Jaca, no es Euskaltzaindia, y usted creo que no ha acertado con el ejemplo que ha puesto del Instituto Cervantes. En Euskaltzaindia, evidentemente, la Academia de la Lengua Vasca, la Real Academia de la Lengua Vasca, claro que hay que saber las dos lenguas, evidentemente, pero esto no es ni el Instituto Cervantes ni Euskaltzaindia. Este es el Consejo Asesor de Euskera. Y le recuerdo que sigue habiendo un aviso legal, porque no será ilegal, pero desde Secretaría General se ha advertido, bien advertido, que puede haber grupos políticos de una persona o de dos personas o de 4 que no sepan euskera, que no dominen el euskera, y esos grupos políticos no tienen derecho a participar en el Consejo Asesor de Euskera. Para nosotros el euskera es instrumento de convivencia, para Bildu ya se ve que no. Eskerrik asko. Bai, Naiara? Bai, egun on guztioi. Egia esan, astakeri, baino ederrak entzuten ari gara gaurko udalbatza honetan. Azteko Aitziberri esango nioke, Aitziber denek daukagu bizitza pertsonala. Eta zuek erabaki duzue politikoak izatea, herritarren ordezkariak izatea, herritarrak ordezkatzea udalbatza honetan, hiriaren mesedetara egotea, eta horretarako prest ez bazaudete, favorez, utzi zuen postua, eta prestutasun osoa daukaten ordezkariei lagaia zue lan egiten. Baina ez dut horretan denbora gehiago galduko. Lehenik eta behin, azpimarratu eta ozenki esan nahi dut, kontseilu sektorialen azterketa abian jartzeko erabili den parte hartze prozesua guztiz aberasgarria izan dela. Besteak beste, helburu zuena, herritar, eragileak boteretzea. Kontseiluetako kudeak eta organoetan partaidetza ahalik eta handiena ahalbidetzea. Eta Euskararen kontseiluan, Euskararen normalizazio bidean ari diren ahalik eta gehienek parte hartzeko. Eta eragin nahi den esparruetako ordezkariei ere parte hartzeko aukera bermatuz. Esan beharrean nago, jaso dugula Euskalgintzako hainbat ordezkariren aldetik, prozesua abian jarri izanaren poza, baino bada pozau iluntzen duen gaia. Euskararen kontseiluan parte hartuko dutenen komunikatzeko hizkuntza euskara bermatzeaz ari naiz. Itxura batean egokia dirudi, euskararen normalizazio bidean eragiteko sortutako gunean, euskara bera komunikatzeko tresna izatea naturala dela. Baino antza, ez da naturala udalbatza honetako alderdi guztientzat. Izan ere gaurko udalbatza honetara, behin-behineko onarpena emateko, eragileentzat ontzat ematen dena alegia, Euskararen kontseiluko arautagian jasotzen den bezala, hau da, erakunde bakoitzak bermatu egin beharko du bere ordezkariek bi hizkuntza ofizialetan aritzeko gaitasuna izango dutela. Baina gaur, onarpenera dakarkagun Euskararen kontseilu sektorialaren araudiak, alderdi politikoetako ordezkariez zera esaten du. Udalean dauden udal taldeek proposatuko dituzte, beraien ordezkari izango diren bokalak, titularrak edo ordezkoak, talde bakoitzak bermatu egin beharko duela ordezkariak bi hizkuntza ofizialetan aritzeko gaitasuna izango dutela.
Esan nahi diegu Donostiarrei, PSOE eta PPek ez dutela hori onartzen udal alderdietako ordezkarientzat. Herritarrentzat bai, baino beraientzako ez. Eta noski, hau EAJaren. EAJ euskararen babesa sutsuki babesten duenak ez duela onartzen udal politikariak euskara bermatzea. Gu bat egiten dugu Euskara Kontseiluan parte hartuko duen edonolako ordezkariak bi hizkuntza ofizialetan aritzeko gaitasuna bermatu behar duela. Izan ere, nekez bermatu ahal izango diogu bi hizkuntzetako bat erabiltzeko aukera, udal alderdietako ordezkarie gaitasunik bermatzea ez badute bi hizkuntzetan. Euskararen Kontseiluaren azterketa prozesua ontzat eman arren, ezezkoa eman behar diogu osotasunari aurretik aipatutako hizkuntza afera oztopo bai da Euskara Kontseiluan. Eskerrik asko. Baizteko txanda, hasi. Bueno, bozkatuko dugu, eta ditugu aurrena bozkatzeko teknikoa bozkatu behar da, kasu honetan, ez? Teknikoa aurrena, aldeko bozkak, abstentzioak, onartuta. Eta orain bi zuzenketa daude, bigarrena suposatzen da artikulu horren zuzenketeina dagoela, ez? 6 bat. Lehenengo zuzenketa aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, eta bigarrena aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen. Horai, proposamena bera osotasunean, aldeko bozkak, ezezkoak, onartuta. 11. puntua. Ha quedado aprobada de forma inicial, decíamos, el reglamento del Consejo Sectorial del Euskera. En este caso, Bildu ha votado en contra al no aprobarse la enmienda que presentaban, en la que solicitaban que los miembros de este Consejo dominaran las dos lenguas, tanto el euskera como el castellano. A continuación se va a debatir la aprobación inicial, en este caso, del reglamento del Consejo Sectorial de las Mujeres. 2, 3 y 4 deben votarse de manera conjunta. Bai, hasi. Bai, bueno, puntu honi, emakumeen Kontseiluaren araudi aldaketa dagokio. Berdintasunaren alde lan egiteko udalak duen espazio parte hartzailea. Aipatzen ari garen errebisio prozesu parte hartzailearen emaitza izan dena ere eta koherentzian gainontzeko araudiekin. Eta honi ere batzordetan heldukia aldatu zaionez, kasu honetan ere guretzako modu larri batean, Bildutik 5 emendakin jarri ditugu. Izan ere, prozesu parte hartzailean, emakume partaideek, emakumeen berdintasunareko aholku kontseiluari dagokionean, beren espazioaren arautegia definitzeari ekin zioten, eta kontseilu honi dagokion ezaugarri, helburu eta funtzio bereziak zehaztu zituzten tekniko, zuek, politiko eta guk, eta teknikarien artean. Baina orain, batzorde eta udalbatzan, emakumeen kontseiluak duen ezaugarri garrantzitsuenetako bat aldatu nahi da. Alegia, partaideak soilik emakumeak izatearena. Asko ados egongo garen moduan, berdintasunaren alde lan egiteko espazio bat bera ere ez dago soberan gaur egun eta oraindik. Izan ere, oraindik lan asko daukagu egiteko bai udal bezala eta bai gizarte bezala berdintasunaren alde. Eta gizonen inplikazioa bilatzeko berdintasunerako beste espazio bat nahiko bagenu, gure ustez, espazio misto bat, nahikoa zen proposatzea eta talde politikoen artean hitz egitea. Baina udaletxe honetan, jabekuntzarako, autonomia lantzeko, berdintasuna emakume izatetik lantzeko zegoen espazio propio bakarra desitxuratzea, ez zaigu zuzena iruditzen. Kontseilu horretako emakume eta elkarteen irizpideen aurka gainera batzordeetan egin den bezala eta agian gaur udalbatzan egingo den bezala. Honen atzetik, diodan moduan, emakumeek prozesu parte hartzaileetan eman duten iritziarekiko errespetua bai dago. Kasu honetan ere, en este caso también, Ramón, respondiéndote una vez más, la modificación de la norma orgánica de participación que ha puesto en marcha este gobierno
posibilita, como es en el caso del Consejo Asesor de Euskera, que todos los grupos políticos podamos tener representantes que cumplan ambas condiciones. Por eso no estamos hablando de una propuesta irregular ni ilegal, porque ya hemos respondido a los requerimientos de los informes jurídicos. Por eso, en el caso del Consejo de la Mujer también, no estamos hablando de una cuestión jurídica ni irregular, estamos hablando de voluntad política, es decir, el de preservar el único espacio participativo que tiene este ayuntamiento exclusivo de mujeres, para trabajar en favor de la igualdad. Horregatik, nahiz eta pena ematen digun, Bilduren emendakinak onartzen ez badira, ezezkoa bozkatu beharko diogu proposamen honi. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Aitziber. Bueno, a ver, batzutan hitzek edo pausek eta zen diskurso bateratzen dugunean dana da, ezta? Preservar el único espacio para trabajar que tienen las mujeres, kontua da zertarako. Guk ez genuen inolako enmiendarik aurkeztu oraingontan, aurreko legealdian bai ordea, benetan pentsatzen dugulako lehen esan detena, talde politikoei gertadakiekela guri legealdi honetan gertatu zaiguna, askozaz emakumezko gutxiago eukitzia eta hartara ez edo zer gertatzen dela joateko aukerez izatea. Gainea, gogorazi behar dut, udalbatza honetan dagoen esklusibidaderik gabeko, zinegotzi bakarra EAJ-PNV-ko taldeko beste emakumea dela, zen bi emakume gaude. Orduan honekin esan nahi dizuet, luze arituko litzake, bina aritzeko moduko gaia da, Jaka jauna, baina oso begibistakoa da berdintasuna egin daitekela eta egin behar dela danon artean. Hala ere, guk ez dugu ukitu eta enmiendan bidez ez da ukitut, ez da zalantzatan jarri espazio hori, espazio horretan eragile sozialek izan behar dutela emakumezkoen taldeena. Hoi ez du inork zalantzan jarri. Bakarrik esan da, talde politikoen ordezkariak ez baldin badago emakumezkorik aukere izan dezatela, zinegotzi, emakumezko ez dan zinegotzi bat joateko. Eta guztiz logiko iruditzen zaigu. Eta benetan hemen kezkatzekoa dana da, aholku kontseilu honetan, parte hartzaren dinamika nolari dan gainbera etortzen. Eta nola ez dan kapaza izan bildu ere emakumezko talde gehiago animatzeko parte hartzea. Horrek kezkatu beharko gintuzke danok, baita aholku kontseilua osatzen dutenak ere. Y para terminar solo decir que estamos hablando de consejos sectoriales, no de consejos sectarios. Alderdi Popularra. Ramón. Es que se lo decíamos antes con lo otro, pero una cosa es la lógica y otra cosa son las realidades de las cosas. ¿Por qué no podemos ir ninguno de nosotros, de todos los concejales en masculino, a una reunión del Consejo sobre la Mujer, a aportar nuestra visión sobre las políticas relacionadas con la mujer? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué solamente en ese Consejo puede haber mujeres? Al margen de la ley, al margen de la legalidad. Es que igual, en alguna reunión, podríamos aportar un punto de vista diferente. A mí, esas cuestiones de que, no, cuando se va a hablar de los temas de la mujer, solamente pueden hablar las mujeres, no, creo que también los hombres pueden aportar su visión de las cosas y al final, en una visión compartida, en puntos de vista diferentes, creo que se pueden enriquecer los debates. Pero ustedes tampoco de eso parece que no entienden, porque solamente quieren que se hagan así las cosas. Y la discriminación positiva no tiene por qué dejar, en ese caso, fuera a los hombres. Como cuando se habla de algunas cuestiones en esta ciudad, pero al final, por ejemplo, aquí tenemos una carrera que patrocina las instituciones donde solo pueden correr mujeres, donde alguna vez ha intentado correr algún hombre y no se le ha dejado. Las cosas, cuando se hacen con naturalidad, funcionan mucho mejor. Y en este caso, la normalidad es que puede haber mujeres, pero si algún día puede participar un hombre, pues eso seguro que enriquece el debate. Gracias.
Alderdi Sozialista, Ernesto. Bueno, estamos en un debate que refleja el resumen casi de todos los anteriores, ¿no? Donde se habla de participación ciudadana. El señor alcalde nos repitió en los últimos plenos que él está para construir de abajo arriba, construir con todos, y solo encontramos descalificaciones por parte del Gobierno a los que no pensamos igual que ellos. El objetivo fundamental de la participación ciudadana suele ser escuchar al otro y con el que piensa diferente hacer una sociedad mejor. Yo lo que he estado escuchando hoy, lo siento, señor Jaca, señora San Pedro, es que ustedes han descalificado a los que piensan diferente. Eso es lo que hemos escuchado hoy. Eso no es la base de la participación ciudadana. Y cuando hablamos en concreto de este Consejo, figúrense si hay diferencias. Ustedes le llaman Consejo de la Mujer. El término que se aprobó es Consejo de la Igualdad. No tiene nada que ver. Un Consejo de la Igualdad es un objetivo mucho más loable, porque es de todos. Es la sociedad que queremos construir entre hombres y mujeres. Y, por tanto, todos debemos estar. En los consejos de igualdad del mundo mundial no hay exclusiones. ¿Alguien entiende, o yo acabo de escuchar al Gobierno foral, que va a hacer una norma pionera en la igualdad para todo el territorio de Guipúzcoa? Y una de las cosas que pide, y me parece bien, es que no haya exclusiones en las fiestas populares a las mujeres. ¿Sería normal hacer una fiesta popular que excluyera a los hombres? No, tampoco. Lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Y ustedes, sin embargo, aquí, lo mismo que en el Consejo del Euskera, nos plantean restricciones a las posiciones de los demás. Decían, nosotros respetamos los derechos políticos de todo el mundo. No es cierto. Después de las próximas elecciones municipales, que son dentro de 5 meses, puede haber grupos independientes o muchos grupos, porque cada vez hay más, y tengan solo un concejal o una concejala. ¿Qué sucede? Que ese grupo que tenga un único concejal no puede participar de los consejos sectoriales, que son para ustedes fundamentales, la columna vertebral de hacer política en este ayuntamiento, porque por desgracia han puesto a un hombre y ha sido votado. De verdad. A veces, para poder avanzar, hay que empezar a sumar con los demás y pasar de posiciones maximalistas, totalitarias incluso, y tener una visión más grande del mundo. Miren, yo he tenido el placer, quizás los demás compañeros no, de ser vicepresidente de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Tengo el honor de haber sido el único hombre que ha sido miembro de la mesa de la Comisión de Igualdad hasta el día de hoy. El único. Y nunca, nadie ha puesto en duda mi compromiso con la igualdad. Mi compromiso con la igualdad está demostrado por hechos relevantes, si me lo permiten. Y en ningún momento se me ha cuestionado. Y sin embargo podría decir de muchas mujeres que es cuestionable su compromiso con la igualdad. Porque la igualdad no es una cuestión de género, es una cuestión de ideas, de concepto, de compromiso. Y si solo lo hacemos de género, salimos perdiendo todos. Ese es el problema. Y los que somos de izquierdas y comprometidos no podemos entender que aquí se plantee cosas denominadamente desde la izquierda que excluyan a las personas. Nos parece mucho más propio de otras ideologías. Bai, bildu izenien, era. Bai, egun berriz eta eskerrik asko alkate jauna. Primero me gustaría decirle al señor Gasco o preguntarle ¿cuántos años lleva en este ayuntamiento? ¿Todavía no lo conoce? ¿No conoce los consejos que existen actualmente y que están en funcionamiento después de tantos años? Eso sí que me preocupa a mí, porque le voy a decir que el consejo es el Consejo de Mujeres para la Igualdad de San Sebastián. Eta nerik eskatzen hauena da benetan, alderdi politikoek herritarrei eskatzea zenbait gauza, gero beraiek betetzeko gai ez direnean. ¿Cómo podemos pedir a la ciudadanía que se comprometa cuando los propios partidos políticos no son capaces de comprometerse? Zenbat ordezkari dituzue udalbatza honetan? Zenbat ordezkari zaudete hemen alderdi politiko ezberdinetatik? Desente bai, ez da? Ala gehiago nahi dituzue. Ze gertatzen da berdintasun legearekin? Saidazue, ze pasatzen da berdintasun legearekin? Kanpaina politikoetarako, hauteskundetarako baliagarria da berdintasun lege hori, baino gero implementazioan parra egiten diozue. Zati berdintasun legearen baitan, hemengo ordezkariak modu parekidean ordezkatuak egon beharko genuke.
Eta ezinezkoa baldin bada hori, egon daitezkeen arrazoi ezberdinengatik bermatu behar dugu emakumeak parte hartzea foro ezberdinetan. Bermatu behar dugu. Oraingoan, entzun duzuen bezala, emakumeen ahalduntzerako dagoen kontseilu bakarraz ari gara. Esan beharra dago, 2 urteko lan luzea izan dela kontseilu guztien errepasoa egitea. Eta txalotzeko prozesua izan dela. Kontseiluetara etorri zarete, partaidetza teknikariak, hemen ditugunak ere bai, prozesuaren berri ematea, kontseilu bakoitzetik ordezkariek parte hartu dute prozesuan eta eztabaidetan, eta talde politikoek ere izan duzue aukera parte hartzeko. Horregatik nahiko sinestezina iruditzen zait, emakumeen berdintasunerako kontseilu honen izaera bertan bera utzi nahi izatea isilean. Harritu, PNV ez da lehenengo aldia, Donostiako emakumeak traizionatu eta isilpean gauza bat egin, gero horren berri eman gabe. Baina, emakumeen etxea kontseilutik pasatzen diren milaka eta milaka emakumeek hori ikusi dute, hori ezagutzen dute. Ez da nire arazoa, alderdi jeltzalearen arazoa izango da. Baina, benetan larria iruditzen zaiguna da, emakumeen jabekuntzarako udal kontseilu bakarra desagertzea. Eta errepikatzen dut, benetan larria da, emakumeen jabekuntzarako udal kontseilu bakarra desagertzea. Eusko Jaurlaritzaren legean, tokiko administrazioaren egin beharretan espresuki aipatzen da, berdintasuna sustatzeko ekintza positiboak sustatu behar direla. Eta guk ez dugu gaizki ikusten gizon eta emakumez osatutako espazio bat existitzea berdintasunaz jarduteko. Izan ere existitzen dira. Udaletxe honetan berdintasun planari talde misto batean ematen zaio jarraipena. Badago sindikatuekin lan egiten den beste talde misto bat, eta Sierrek esaten duen bezala, ez dago inolako arazorik foro misto bat sortzeko. Berdintasunaz jarduteko foro misto bat sortzekoz. Baina emakumei ezin diegu daukaten espazio propio bakarra kendu. Beraz, kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bozkatu ingoitugu aurrena zuzenketak, eta lehenengo izangoa horrekoetan bezala teknikoa. Aldeko bozkak, abstentziuak, onartuta. Eta orain, bozkatuko dugu aurrena lehenengoa, eta geho, oharba jaso dugu, 2., 3. eta 4. batera bozkatuko diala. Lehenengoa bilduren zuzenketa aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, eta 2. eta 3. eta 4. batera, aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen. Orain, proposamena bera, aldeko bozkak, aurkakoak, onartzen da. 13. puntua adostuta dago, eta beraz, irakurriko du idazkariak. Amairugarren puntua, bateragarritasun baimena sektore publikoan beste lanpostu bat izateko. Autorización de compatibilidad de segundo puesto de trabajo en el sector público. Proposatzen den akordioa horrela dio. Bitarteko funtzionarioa den Tamara Álvarez Fernández Andreari arlo publikoan 2. lanpostua betetzeko bateragarritasuna baimentzea. Euskal Herriko Unibertsitatean Zuzenbide Fakultatean Donostia lan kontratupeko bitarteko irakasle gisa abenduaren 26ko administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen batera ezintasuna arautzen duen 53/84 legean ezarritako baldintzak betetzeagatik. Baimen honek berarekin darama batetik, Álvarez Andreak unibertsitatean beteko duen lanpostua Euskal Herriko Unibertsitateak emandako txostenean ezarritako ordutegian izan beharko duela. Eta bestetik, Álvarez Andreak udal honetan dagozkion funtzioak orain arte betetako baldintza beretan egingo dituela. Se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Autorizar la compatibilidad a la funcionaria interina doña Tamara Álvarez Fernández para desarrollar un segundo puesto de trabajo en el sector público como profesora laboral interina en la Universidad del País Vasco, Facultad de Derecho de Donostia,
por cumplirse los requisitos establecidos en la Ley 53/84 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. La autorización conlleva, por un lado, que el puesto de trabajo en la universidad se desarrollará en el horario establecido en el informe remitido por la Universidad del País Vasco y, por otro, que la señora Álvarez deberá seguir cumpliendo con sus funciones en este ayuntamiento en las mismas condiciones en que viene haciéndolo hasta la fecha. Aldeko bozkak, aho batez onartu ba, 14. puntua. Onartua geratu da beraz, bateragarritasun baimena, kasu honetan sektore publikoan beste lanpostu bat izateko funtzionari honentzako onartua geratu da ere bai lehenago, garapenerako emakumearen kontseilu sektorialaren araudiari hasierako onespen hori ematea kasu honetan Bilduk aurka bota du. Jarraian datorren puntua, gune publikoetako batzordeari dagokiona, hasierako onespena emango zaio araututako aparkamenduaren ordenantza aldatuari. Bai, Jon. Populara. Bai, eskerrik asko Kate jauna, egunon guztioi. Bueno, hace año y medio aproximadamente aprobamos en este pleno la nueva y actual ordenanza OTA de nuestra ciudad de San Sebastián. Una ordenanza que nosotros apoyamos, la propuesta final, después de varios meses de trabajo, y creemos que es una propuesta que fue y que es actualmente una buena propuesta de la OTA. Una propuesta que modificó muchas cosas, que actualizó la ordenanza y que reguló nuevas zonas de aparcamiento. Una ordenanza que tenía como objetivo el facilitar el aparcamiento de los vehículos a los ciudadanos, el terminar con los efectos borde y llegar a nuevas zonas como el caso de Morlands o de Riberas de Loyola. Y también tenía otras cosas interesantes y positivas, como el favorecer a los trabajadores, a los gremios y a los autónomos que trabajan en el día a día en nuestras calles y en nuestra ciudad. Una ordenanza que, sin embargo, año y pico después de su aprobación, hemos visto que requiere de algunas pequeñas mejoras. Yo creo que se puede denominar como algunos ajustes, algunas mejoras que van a hacer que esta ordenanza sea una ordenanza mucho más completa y mejor incluso que la que aprobamos año y pico. ¿Y por qué traemos el Grupo Popular esta propuesta de modificación? Porque hemos detectado que hay 4 zonas de la ciudad que a día de hoy sufren problemas o que tienen problemas para aparcar o sufren el llamado efecto borde. Y por ello hemos traído estas propuestas, para mejorar estos pequeños fallos, para hacer una corrección, unos ajustes y mejorar definitivamente esta ordenanza. Y voy a hablar de las zonas afectadas. La primera zona que nosotros hemos detectado, y los ciudadanos también así nos han transmitido, que tienen problemas de aparcamiento, es la zona centro de la ciudad, lo que es el sector 1-2 de la OTA, es decir, la zona comprendida entre la Avenida Libertad y la Plaza Centenario. Esta zona tiene muchos problemas, los vecinos que viven en esta zona, los residentes de esta zona, tienen muchos problemas para encontrar sitio y para poder aparcar su vehículo. Y ante estos problemas, ¿qué hemos pensado y qué proponemos el Grupo Popular para solucionar estos problemas de los ciudadanos? Pues proponemos una unificación del sector OTA 1-2, que es el que he dicho yo entre la Avenida y Centenario, unificarlo al sector 1-3, es decir, el sector que va desde Centenario hasta Pío XII. ¿Por qué? Creemos, y no solo lo opina el Grupo Popular, sino también los técnicos de esta casa, que con esta unificación se va a ganar espacio, se va a mejorar la calidad de los vecinos y van a tener más posibilidades y más oportunidades de encontrar estacionamiento para poder aparcar. Junto con esta propuesta nosotros hemos pedido al Gobierno, y esto sí es potestad del Gobierno, pero le hemos pedido que ponga una zona de coexistencia entre el 1-1 y 1-2 en la calle Garibay y una zona de coexistencia en la zona de Morlands para los vecinos de la zona de Sancho Sabio y el Paseo Rondo. Por lo tanto, esta zona creemos que requiere esta mejoría y que con nuestra propuesta va a haber mejorada se va a mejorar la problemática que tienen los vecinos. También en la zona del Antiguo traemos una propuesta para unificar los sectores 4-4, Bentaberri, con 4-6, Lorea. ¿Por qué? Porque la zona de Bentaberri, la zona de Ser, tiene ya problemas de aparcamiento, está bastante saturada, y sin embargo la zona de Lorea es una zona con mucho garaje y que tiene plazas de aparcamiento suficientes y hay
bastantes plazas libres, con lo cual creemos que esta unificación es positiva, especialmente para los vecinos de Bentaberri y de la zona de Ser. Y luego, por último, traemos dos pequeñas ampliaciones para eliminar los efectos borde, también pedidas por vecinos. La zona de Portuene, desde la rotonda del camino de Ganchegui hasta la zona alta de Portuene, y en la zona Tejería de Guía, que se había quedado fuera de la regulación de la ordenanza. Termino. Traemos estos cambios por el bien de los ciudadanos, porque nos lo han pedido y nos lo han demandado los ciudadanos, porque creemos que con estos cambios, como digo, se va a mejorar la ordenanza. Vamos a solucionar los problemas de aparcamiento y los problemas de efecto borde en estas zonas que mencionó de la ciudad. Y quiero terminar también diciendo que es una propuesta que creemos desde el Grupo Popular que es positiva, y no solo lo opinamos nosotros, sino que tiene el respaldo y el visto bueno también de los equipos técnicos de esta casa en la materia de movilidad, que son los que más saben del tema. Por ello pido el apoyo de los grupos para solucionar estos problemas y mejorar la ordenanza OTA. Eskerrik asko. Zui, alderdi jeltzalea, Martín. Vaya, egunon. Bueno, la verdad es que a lo largo de esta legislatura, este ayuntamiento se estableció un grupo de trabajo que estuvo año y medio abordando la problemática de esta ordenanza. Y a día de hoy yo creo que es, si no me equivoco, la tercera propuesta de modificación que se trae sobre la ordenanza de estacionamiento de la ciudad. Eso no es una buena señal, evidentemente no es una buena señal. Nosotros en su momento ya advertimos, además fue un debate bastante tenso en este pleno, que todo el trabajo a desarrollar por aquel grupo de trabajo y toda la ordenanza a establecer en un futuro tenía un condicionante que a nosotros nos parecía que era básico y fundamental. Y quiero retomar un poco aquel debate en el que advertíamos que el Gobierno, de manera unilateral, había decidido, es verdad que es su competencia, establecer una zona exclusiva de residentes entre la Avenida de la Libertad y el Monte Urgul. ¿Y qué ocurre ahora? Pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Ocurre lo que advertíamos, que se da un efecto borde, porque efectos bordes hay de mucho tipo. Hay efectos bordes entre las zonas que no tienen estacionamiento regulado y las que tienen estacionamiento regulado, y hay un efecto borde entre las zonas de estacionamiento desregulado y las zonas de residentes. ¿Por qué? Porque los usuarios normales que no son residentes a esas zonas no pueden acceder. Y eso es lo que ocurre, que en la zona 1-2 hay una intensidad de uso de la zona 1-2 clarísima. Nosotros ese problema ya lo veíamos y con las cartas marcadas tuvimos que funcionar. Y el Partido Popular además lo utiliza en su justificación y lo compartimos. Y se plantea otra opción, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, porque esta opción también es una opción que hemos analizado en aquel grupo de trabajo, sobre el cual además el Partido Popular y nosotros apostamos por votar favorablemente a la ordenanza que hoy en día está en vigor. Y vuelvo a decir, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero ambos grupos condicionados a una casuística previa, y es que las cartas estaban marcadas. Porque el problema real de esta ordenanza, y eso no comparto con el señor Arcauz, no es que el Partido Popular detecta 4 zonas problemáticas de estacionamiento en la ciudad. Ojalá fueran 4. Bendito problema, que todos los residentes estuvieran en la ciudad, que todos los problemas de los residentes estuvieran localizados en 4 zonas. No, no. En 4 zonas de la ordenanza. Problemas de estacionamiento en la ciudad hay un montón. Barrios que no tienen regulado el estacionamiento hay un montón. Y además son barrios que están regidos dentro de la ordenanza de estacionamiento, o deberían de estarlo, de esta ciudad. Y eso no se está abordando. Se están abordando unos problemas localizados en unas zonas concretas, fundamentalmente además, porque el problema real y fundamental evidentemente sea en la zona centro, todo ello consecuencia de una premisa previa, y es una decisión unilateral por parte del Gobierno de establecer un criterio, que puede estar a favor o no, pero es un criterio unilateral, donde a los demás se nos prohibió trabajar. Por lo tanto, difícilmente podemos llegar a la solución adecuada en la que probablemente podamos compartir cuando las cartas están marcadas en ese sentido. Como vemos que esta tampoco va a ser la solución satisfactoria, porque evidentemente tiene sus inconvenientes y son fácilmente detectables, nosotros en este momento vamos a proceder a abstenernos en la propuesta que plantea el Partido Popular. Alderdi Sozialista, Ernesto. Bueno, escuchando a Martín, nosotros ya nos abstuvimos en su momento y dijimos, la ordenanza de la OTA que se está aprobando va a durar lo que dura el sol en meterse en la Bahía de la Concha, y efectivamente. 3 modificaciones, todas de la mano del Partido Popular con Bildu, todas. Porque aquí ha habido un cierto entendimiento permanente entre el Gobierno de Bildu y el Partido Popular a lo largo de toda la legislatura. Y es más, problema que trae la modificación de hoy.
La modificación de hoy no trae ninguna solución, simplemente plantea una distribución de zonas geográficas comunes. La solución dependerá de lo que el concejal de tráfico, el señor Albizu, gobierno de Bildu, decida sobre residentes, no residentes, áreas comerciales o no, porque no es potestad del Pleno, salvo que el Partido Popular lo tenga pactado con Bildu, como suele hacer habitualmente en esta materia, que es en lo que hemos venido asistiendo durante 3 años, a un pacto permanente PP-Bildu en la materia de ordenación del estacionamiento de la OTA. Consecuencia, señor Arcaut, lo que usted plantea aquí no es la solución a todos los problemas, lo ha dicho el señor Ibabe, y usted lo sabe. ¿Qué pasa con la calle de la Salud? ¿Qué pasa con la calle Autonomía? Que son donde hay una mayor saturación de porcentaje de vecinos residentes y menos plazas de aparcamiento. ¿Que tienen que subir a San Roque? Todos sabemos que eso no va a pasar. Porque hablemos de nombres, de calles. ¿Qué ha pasado? Lo avisamos aquí, hemos traído mociones, usted nos las ha apoyado porque es consciente de los problemas. ¿Qué pasaba diciendo que el sector Parte Vieja y hasta la Avenida de la Libertad fuera todo un único sector? Pues que el sector de la Avenida de la Libertad hasta el Buen Pastor y hasta la zona de Amara iba a tener problemas. Y lo dijimos. Y ahora, un año después, viene otra propuesta. Y dentro de un año vendrá otra, porque se va pasando de un efecto al otro, porque no ha habido una propuesta global hacia dónde se quiere ir. En este momento, en la política de aparcamientos hay que decidir si queremos priorizar al residente o no, si queremos priorizar las zonas comerciales o no, si vamos a peatonalizar o no peatonalizar. Lo que pasa es que aquí, yo no sé si el fruto de ese entendimiento es que ustedes a cambio consiguen una pequeña peatonalización en la calle Triunfo, que esa sí que se puede hacer moderna, con 2 vallas. La calle Garibay no sabía el señor Albizu cómo hacerla, pues es lo mismo que ha hecho en la zona de la calle Triunfo, ¿no? Lo mismo. Pero donde quiere lo hace y donde quiere no lo hace. Y nosotros no estamos por la labor de que estos temas sean simplemente que el Pleno, que sí tiene competencias en la ordenación general, plantee opciones y que el Gobierno decida. Nosotros creemos que esto tiene que ser fruto de un pacto ciudadano, de un pacto coherente. Escuchábamos antes que el señor Albizu decía, es que en el Consejo de Movilidad hemos hablado, y se habló del Bidegorri de la Concha, señor Albizu, siempre se ha hablado, y se habló de la estación de autobuses en su momento, y siempre se ha hablado y siempre se acordó. No es una cosa nueva de esta legislatura. Lo que ha sido nuevo en esta legislatura es que la política de estacionamiento y demás ha tenido unas consecuencias donde no ha habido consenso político. ¿Por qué no lo hay? Porque no ha habido voluntad de consensuar con todos. Y yo creo que en este tema tenemos que hablar también de los que nos acompañan hoy en el Pleno, que son los trabajadores vinculados al aparcamiento en la ciudad y a las grúas, que consecuencia de la política que está haciendo este Gobierno tienen dificultades laborales y de garantizar su puesto de trabajo. Y esa es otra consecuencia que a nosotros nos preocupa y que no compartimos. Por eso nosotros no hemos apoyado nunca estas modificaciones y no lo vamos a hacer hoy, porque las consecuencias que tienen estas modificaciones no son claras ni evidentes. Yo entiendo lo que el señor Arcaut plantea y puedo coincidir con él, pero no tengo la garantía de que se vaya a hacer. No tengo la garantía. Y por tanto, si va a suponer despidos de personas, y va a suponer que no se buscan soluciones, desde luego el Grupo Socialista no estará en esos acuerdos con Bildu que ni compartimos ni entendemos en esta materia. Bildu izenean, Jon. Sí, un par de cuestiones previas. Es que la calle que se ha peatonalizado no es Triunfo, sino que la paralela, que es Blas de Lezo, y la consecuencia de la grúa es básicamente porque el Partido Socialista, entre otros, votó a favor de una moción en la que se pedía la reducción del déficit. Aclarados esos previos temas, me gustaría ir al hilo del tema y sobre la nueva ordenanza de la OTA. Yo creo que ha habido un cambio importante realizado en esta materia, en materia de aparcamiento de esta legislatura, pero no es lo único. Y la principal propuesta que plantea el Grupo Popular es la unificación de sectores, 1.1 y 1.2. Y esta propuesta es verdad que estuvo ya en la mesa cuando discutimos pues, en su momento la ordenanza. En nuestra propuesta apostábamos por una mayor unificación de sectores y algunas propuestas consiguieron que el consenso unánime de todos los grupos, bueno, pues por ejemplo, pues cuando unificamos 0.1 y 1.1, o también cuando unificamos todo Gros, 2.1 y 2.2, es decir, Parte Vieja y Centro y por otro lado el conjunto de Gros. Pero estas propuestas, como esta que ahora se va a votar, pues no consiguieron el apoyo suficiente. Y en su momento, por alcanzar un acuerdo, al que se excluyó el Partido Socialista directamente, pues esta propuesta no fue aceptada. Pensamos entonces y pensamos ahora que los sectores 1.1 y 1.2 deberían estar unidos, pero reconozco también y entiendo los motivos o los miedos que otros grupos
veían en esta unificación, entiendo. Pero creo que hoy en día, bueno, visto cómo ha ido, creo que esta unificación de sectores es una buena propuesta. Y al final lo que hacemos es retomar un poco la propuesta inicial que había planteado el Gobierno, ya que, insisto, pensábamos entonces y pensamos ahora que esta propuesta de unificación es buena. De todas formas, sí que creo que la unificación de sectores no es la única solución a las necesidades del aparcamiento de los residentes. En eso estoy de acuerdo también con lo que han planteado tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista. Es un paso que ayuda para la mejora de soluciones en aportar más plazas para residentes. Ir rompiendo poco a poco con un concepto de la OTA, que de alguna forma tiene una visión más economicista, e ir poniendo como un elemento de disuadir el aparcamiento en el centro y pasar a tener más superficie reservadas para los residentes. Y así eliminamos tráficos de búsqueda y con los consiguientes de búsqueda de aparcamiento, con los consiguientes ruidos que genera, molestias, contaminación, y creo que vamos a una vía más de una ciudad mucho más amigable con los peatones. Este concepto lo defendimos hace un año, el pasar más plazas a residentes en el caso de 1-1, y fuimos muy criticados. Pues en su día se nos criticó mucho y bueno, y nos alegramos que haya un cambio de postura por parte de algunos grupos que fueron muy críticos en el que pusiéramos más plazas para residentes y que ahora parece que hay un viraje de 180 grados y bueno, yo me alegro en ese sentido. Fíjate si es desastre, lo que aprobamos es que lo que estamos debatiendo ahora es una proposición de unificación de zonas que en su día no tuvo el consenso. Bueno, y después vamos incluso a debatir una moción sobre la OTA y en el que vamos a decir que, bueno, lo que vamos a decir básicamente es que sigamos en la misma línea en la que llevamos esta legislatura. Esto es, creemos más plazas de residentes. Y en eso, pues estamos de acuerdo. Y como estamos de acuerdo, creemos que esta es la línea que tenemos que seguir. Además, a otras propuestas que hace el Grupo Popular y que muy legítimamente mi grupo puede apoyarlas, es la de regular otras zonas donde se han generado problemas. Porque esta ordenanza es una ordenanza viva que ante los problemas tiene que ir dando soluciones. Creo que se hizo un gran trabajo en el grupo de trabajo de la ordenanza de la OTA. Creo que reestructuramos de forma amplia una ordenanza que va a durar muchos años como estructura nueva y creo que sinceramente si comparamos la fotografía de la OTA hace 4 años y hoy día no tiene ninguna comparación. Señor Gasco, está usted obsesionado con un acuerdo del PP con Bildu. Mire, nosotros hemos tenido una propuesta que creemos que es buena para los ciudadanos y Bildu, el gobierno municipal, la va a apoyar. No porque sea ideológica, sino porque es buena. Y los técnicos de movilidad, que son José Ramón Ordóñez y su equipo, los que saben y los que más saben de esta ciudad en materia de OTA y de aparcamientos, han dicho que esta propuesta es muy buena y que va a solucionar los problemas de aparcamiento de los ciudadanos. Pero le voy a decir más. Si usted viviese en la calle Guetaria o en San Marcial o en esas zonas de El Buen Pastor, como usted bien ha dicho, le importaría un pito el color del partido político que le solucionase los problemas. A usted lo que le gustaría como ciudadano es que le solucionase los problemas de aparcamiento. Y eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Sí, señor Gasco, sí, así es. Y les dará igual que sean verdes o rojos o morados o semimorados. Lo que le importa al ciudadano es que estemos para solucionar sus problemas. Eso nos demandan y para eso estamos en política, señor Gasco. Y aquí vamos a solucionar un problema. Y los vecinos del 1-2 van a tener más posibilidades de aparcamiento. Sí, señor Gasco, las van a tener. Porque al unificar sectores se crea muchos más flujos de aparcamiento y va a haber más zonas para poder aparcar. Y eso es lo que el ciudadano nos lo va a agradecer. Y para eso estamos en este ayuntamiento, para tomar decisiones. Sí que quiero terminar diciendo un par de cositas. Una, nosotros regulamos las zonas en la OTA. Eso es competencia de este pleno. Si poner más o menos plaza de OTA de residentes o de aparcamiento de OTA comercial no es potestad nuestra, y nosotros le hemos pedido al Bizu soluciones y apoyaremos sus propuestas, por supuesto, una vez más, porque hay que buscar, pero eso sí, con equilibrio, la OTA comercial y la zona residentes para que no quiebre tampoco la empresa. Y terminaré haciendo una alusión a los trabajadores que hoy nos acompañan. Nosotros siempre hemos dicho que hay que evitar los despidos. En la OTA, desde luego hasta donde nosotros sabemos, esta aprobación no va a suponer ningún despido. En la OTA. En cuanto a la grúa,
ya hablaremos qué solución ha tomado el Gobierno municipal al respecto. Nosotros le pedimos al Gobierno municipal que hiciese algo para reducir el déficit en la grúa, lo cual no tiene por qué significar despidos. Efectivamente, nosotros no hemos apoyado despidos. Nosotros hemos apoyado que se hiciese una reestructuración del servicio. Y el Gobierno tomó la decisión de los despidos. Allá el Gobierno, ya lo explicará a los ciudadanos. Pero, en cuanto a la OTA, esta ordenanza es buena, esta propuesta va a mejorar la ordenanza actual de la OTA y esperemos tener una ordenanza, señor Gasco, para bastante tiempo. Yo creo que es una ordenanza buena, es una ordenanza sólida. Habrá futuro debates nuevos como a dónde ir con la OTA en Eguía o en hospitales, pero creo que esta ordenanza vamos a dejar esta legislatura, una buena ordenanza OTA y positiva para los ciudadanos que para eso nos han elegido como concejales. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, abstentzioak, onartuta gelditzen da, 15. puntua. Onartuta geratu da beraz, edo hasierako onespena eman zaio araututako aparkamenduaren ordonantza aldatuari. Bildu eta Partido Popularrak alde bota dute eta EAJ eta Partido Sozialista abstenitu egin dira. Jarraian, ogasun batzordeko puntuak landuko dira, lehenengoa prezio publikoen aldaketa onartzea. Indarrean izango den erabaki hau, Gipuzkoako Tokio Ogasunei buruzko uztailaren 5/1999 foru araudiaren 43. artikuluan eta haren ondorengoetan jarritako eran izapidetzea. Asunto número 15 del orden del día. Aprobación de la modificación de los precios públicos. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del anexo de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales en lo que hace referencia a los servicios descritos en la parte expositiva. Segundo y último, tramitar este acuerdo a regir desde el 1 de enero de 2015 conforme a lo establecido en el artículo 43 y siguientes de la norma foral 11/89 de 5 de julio, reguladora de las haciendas locales de Guipúzcoa. Hay presentadas 3 enmiendas, una por parte del Grupo Popular y 2 por parte del Grupo PSE. Bai, nahi da? Bai, eskerrik asko. Abenduko udalbatza honetara, Gaztedia eta Aterpetxeen bulegotik emandako zerbitzua gauzatzeko ezarri beharreko prezio publikoak aurkeztera gatoz. Alde batetik, Gaztedia bulegoak alokairuan eskaintzen dituen kontadores eta etxarrieneko aretoen prezioak mantentzeko proposamena egin dugu. Bestalde, tailer eta ikastaroei dagokionez, hartzaileak 18 urte azpikoak diren kasuetan 10% beza aplikatzeko proposamena aurkezten dugu. Gainerako alderdi politikoek zentzu honetan emendakinik aurkeztu ez duzuenez, proposamenarekin bat zatoztela ikusteak asko poztuko nau. Era berean, Ondarreta eta Uliako Aterpetxeen prezioak aurkezten ditugu. Guztiok ezagutzen dugunez, Aterpetxeen azken urteetako okupazioaren tendentzia, sarrerak eta gastuak batez etortzea da. Zentzu honetan, zerbitzu publiko batez hitz egiten are garela ezin dugu ahaztu, hiriari bai ala bai onurak dakarzkion udal zerbitzu publikoa zain zuzen eta defizitaz mintzo garenean oker ari garela azpimarratu nahiko nuke. Halaber, sarrerak eskasak izanik eta aurten fomentok edo sustapenak aurkeztutako txostena aintzat hartuta, buru belarri jardun dugu lanean. Komertzializazio azterketa egin eta bide berriei ekinez okupazioa igotzen hasi da. Erreserba sistema berria ezartzen ari gara eta epemotzean turismo eta aterpetxetako web orrian irudi erakargarriagoak izango ditugu. Teknikariek lan handia egiten ari dira eta beraiei esker olatua hartu dugu eta aurrera goaz. Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialista B eta ertain denboraldian euro bateko jeitxieraren kontrakoak dira. Proposamen honen helburua da, hain zuzen ere, okupazio gutxiko datetan prezio erakargarriagoak aurkeztuz okupazioa igotzea. Burutu diren egokitzapenekin gastua gutxituko dira, eta honako neurriek ez luke gorabehera handirik suposatuko. B eta ertain denboraldietako okupazioan igoera ematearen aldeko proposamena da beraz, eta honako neurri hau mantentzea nahiko genuke.
Alderdi sozialistak aurkezten duen bigarren emendakinari dagokionez, esan behar dut, erromesak oso talde txikitan edo bakarka etortzen direla. Eta gela konpartitzearen aldeko jarrera zabalagoa izaten dutenez, ondarretako aterpetxera bideratzeko beharra ikusten dugula. Proposamena aterpetxeen kudeak eta hobetuko duenaren zalantzarik ez dugu. Aipatu ditugun neurri hauetaz gain, gehiago ere proposatzen ditugu, guztiak okupazioa igo eta zerbitzuen kalitatea hobetzeko helburuz. Beraz, guztion artean adostuko ditugun neurriak egoera hobetuko dutenaren zalantzarik gabe, eskerrik asko. Bai, zui, alderdi jeltzalea, Iñaki? Bai, labur esan da. Orain, alare, Naiararen interbentzioa nahiko konziliatzailea izan da. Lehengokoak ez dira hain konziliatzaileak izan. Dena den harira joango naiz. Hemen batez ere prezio bada nagusiki gure kezka izan duena eta da aterpetxetako proposamena, ez da? Zen aterpetxeak, bi aterpetxe ditugu, udalak kudeatzen ditunak, hirugarrengo bat Fomentok kudeatzen duena, aterpetxeak bai Ondarretakoa eta bai Uliakoak defizit handi xamarra daukate eta hori aitortu beharra dago. Bi aterpetxe oso kokagune onak dituzten aterpetxea dira, aterpetxeen erabilgarritasuna oroar areagotu eginda, eta hala eta guztiz guk defizita daukagu. Orduan, defizit honen inguruan zenbait proposamen, bere garaian Fomentok aztertu zuen eta zenbait proposamen egin zituen. Eta defizit bat gutxitzeko garaian bi elementutan jokatu behar da, o bi elementuekin jokatu behar da. Bat, diru-sarrerekin, eta bestea, gastuarekin. Diru-sarreraren aldetik, eta gaur horietako bat tratatzen dugu, diru-sarrerak bi modutara areagotu daitezke. Edo prezioa igoaz, edo eta erabiltasuna handituaz. Eta Fomentoko lan horrek dio behar bada prezioen igoera ez dela egin beharreko gauzarik egokiena. Berak hala esaten du zera hortan, txosten horrek dio, gaur egun dagoen batabesteko prezioa 17 eurotan edo dagola, eta ez dela konbeni hori areagotzea, horrek izan dezakelako eragina erabilgarritasunean. Alde hortatik egin dia ajuste batzuk eta proposatzen ditu ajusteren batzuk, eta horietako bada hain zuzen prezioan bereiztea, gosaria eta gosaria aparte uztea. Eta hau sartu da egindako proposamenean, beraz, oro har guk proposamena egokitzat ematen dugu sentidu horretan. Jakin da ere behar bada prezio hauen bitartez ez dela helburu handi bat lortuko. Benetan gauza dago edo helburua jarri beharko litzake erabilgarritasuna handitzean. Eta hor badaude zenbait neurri gure ustez hartu beharrekoak diru-sarrera horiek areagotzeko. Eta beste bidea da gastua gutxitzea. Eta gastua gutxitzean ere gosariaren proposamenak egingo du gastu gutxitze bat. Beraz, bide honetatik dijoaztela uste dugu ekarri diran proposamenak. Dena den, esan beharra daukat ere, egin diran bi zuzenketak, zeren Alderdi Popularrarenak eta PSOE-renak berdina da gai batean, eta da euro bateko gutxitze hori kentzea, eta nik uste hori aproposa dela. Gauza bada prezioak ez areagotzea, eta beste gauza bada prezioak gutxitzea. Eta guk ez diogu justifikazio horik ikusten prezioa neurri batean, denboraldi jakin batean gutxitzeari. Guk uste dugu dauzkagun aterpetxeak oso kokagune onak direla eta oso aterpetxek onak direla, kalidadezkoa direla, eta prezioak ez direla gutxitu behar. Hori batetik. Eta bestetik ere Alderdi Sozialistak aurkezten du zuzenketa bat nun esaten duen ez litzakeela itxi behar Ulian erromesak egoteko aukera. Hemen proposatzen dena da erromes guztiak Ondarretara eramatea, eta egia da Uliak batez ere daukala eragozpen bat. Beste guztiak gauza positiboa ditu, kalidadezko instalakuntza dira, kokagune zinobea da, naturaren erdi-erdian, baina badauka eragozpen bat eta da accesibilidadea. Eta Ulian joaten dira zera erromes asko, erromesen bidean dagoelako. Hortiok kentzea ez zaigua proposa iruditzen, horregatik bi zuzendeketa hauei,
bai alderdi popularraren zuzenketari, bai alderdi sozialistaren zuzenketari gure baietza emango diogu. Bai, alderdi popularra. Bai, eskerrik asko alkate jauna, jaun-anderok, egunon. Jakin badakigu Donostian turista kopurua etengabe handitzen ari dela, urtez urte. Eta adibidez, aurten 3,6 handitu da. Datua benetan posgarria da. Izan ere, besteak beste, bertako dendari, ostalari, taxilari eta museoei mesede egiten die. Azken finean, Donostiari egiten dio mesede. Eta datua hobea izan daiteke, baldin eta hotel eta ostatu gehiago badaude. Lo egiteko leku gehiago behar ditugu eta kategoria guztietakoak. Hori lortzeko. Guk beti aleginak egin eta egingo ditugu. Horren aldeko proiektuak babestu eta babestuko ditugu, baina hiriarentzat, zoritxarrez, askotan ez da taldeen azdotasunik egoten. Eta ostatu emateko lekuak ere badira udalaren gazte aterpetxeak. Hiriaren tamaina kontuan hartuta, Donostiako aterpetxeak ugari dira eta hoiek ere turismoa sustatzen dute. Hala ere, udal aterpetxeak izanik, Donostiarren zerget mantetzen dituzte eta ondorioz, gure ardura da egoki kudeatzea. Udal aterpetxeek urtero defizit handia izaten dute, ia 400.000 euroko defizita. Eta naiz eta datorren urtean defizita 20% gutxituko den, gure ustez ez da nahikoa eta defizita oso handia izango da. Beraz, gure iritziz ez da aproposa aterpetxeen prezioak merkatzea, zeren dagoeneko oso merkeak dira eta defizit handia daukate. Eta berriro ipatuko dugu gure arrazoia hori esateko. Udal aterpetxeen mantentzea Donostiar guztiok ordaintzen dugu eta udalbatzaren ardura da. Donostiar guztien interesak babestea. Donostiarren zergak egoki kudeatzea eta baientzako oinarrizko zerbitzuetan inbertitzea. Eta naiz eta udal zerbitzu batzuek defita izan, aleginak egin behar ditugu, hori gutxizeko. Honen bestez eta amaitzeko gure arrazoiak logikoak dira eta argi eta garbi Donostiar guztion interesak babesten dituzte eta hori azpimarratu nahi dugu. Hori dela eta baldin eta udalbatzak gure zuzenketa onartzen ez badu, guk aurka bozkatuko dugu. Tengo que decir que efectivamente parece que la enmienda, por lo que he oído a los grupos que han intervenido con anterioridad, va a salir, lo cual nos alegramos. El objetivo de nuestra enmienda, que es compartida con el Partido Socialista, no hemos podido hacer una transacción porque en la medida que estamos suprimiendo los dos lo mismo, pues la transacción que le hemos intentado, pues técnicamente no era posible. Lo que estamos diciendo alto y claro es que tenemos dos buenos albergues en sitios estratégicos que tienen un déficit grande, que se están adoptando medidas, que estas medidas van a hacer que el déficit de 400.000 euros pues, se reduzca en un 20% y eso hace que no se justifique que un precio que no es precisamente alto se baje, aunque sea en la temporada media y en la temporada baja. Tendremos tiempo, probablemente al finalizar el año que viene, para ver cómo estas medidas han ido evolucionando y cómo ha quedado el déficit y actuar en consecuencia en los precios para el 2016, que como todos sabemos será la capitalidad cultural donostiarra. En definitiva, creo que son dos buenas enmiendas, porque me refiero en este caso también a la segunda enmienda que ha planteado el Partido Socialista. Nuestro grupo la va a apoyar. No nos parece razonable, a pesar de que efectivamente hay ciertos problemas de accesibilidad olía, para que un emplazamiento estratégico en un entorno tan agradable no pueda acoger a las personas que están haciendo el Camino de Santiago. Nos parece que es un error. Por lo demás, estamos de acuerdo con la delegada que se ha hecho un trabajo con los grupos y con los técnicos en la medida de ir mejorando un déficit, como hay que hacerlo en la grúa y como hay que hacerlo en todos aquellos servicios en los que tenemos déficit, porque esa es nuestra obligación. Ser escrupulosos con la gestión del dinero que pagan todos los años, y muy bien, por cierto, los ciudadanos donostiarras. Alderdi sozialista. Eskerrik asko alkate jauna. Y, bueno, empezaré
como obliga la cortesía, agradeciendo a los grupos que han manifestado su apoyo a nuestra segunda enmienda, porque la primera es verdad que también es coincidente con el Partido Popular y entonces ahí comparto cortesía con el señor Arrue. No abundaré mucho más de lo que se ha dicho, porque mis predecesores en el uso de la palabra, tanto el señor Gurruchaga como el señor Arrue, lo han explicado también muy bien. Pero sí, para posicionarnos respecto a nuestras enmiendas, sí que nos ha parecido que precio competitivo ya tienen los albergues de nuestra ciudad. Que no olvidemos que son precios que se establecen para los y las turistas. Y un precio en temporada alta de 22 euros para mayores de 30 años o de 18,75 para los menores de 30 años, de verdad, no nos parece algo que repela la ocupación de los albergues. Tienen que ser otras cuestiones las que lo hagan. Y evidentemente nos ha parecido bien que Fomento elaborara un informe o con una serie de propuestas de mejora para mejorar también la ocupación de los albergues, pero a algunos y algunas no nos hacían falta ciertas propuestas o ciertos informes para saber que uno de los problemas que tiene el albergue de Ulia, albergue magnífico por otra parte, es la accesibilidad. Y por eso mi portavoz, Ernesto Gasco, ya en la propuesta de enmiendas para el presupuesto 2013, propuso y sacó adelante el inicio de un servicio de microbús a Ulia, y se aprobó, pero nunca se puso en marcha, nunca. Por eso le digo que bienvenidos los informes y bienvenidas las ayudas externas en aras a mejorar o a conseguir mayor ocupación. Pero claro, si en lo básico no son ustedes capaces de hacer mucho caso, cuando se hace de buena fe, ya ni siquiera me refiero a otras cuestiones, ¿no? Eso por una parte, para manifestar nuestra oposición a que se reduzca a €1 el precio de alojamiento individual. Y la segunda enmienda, que algo se ha dicho también, es que tampoco creemos que se mejore la ocupación de uno de los albergues a costa de derivar la menor ocupación del otro albergue. A ver si somos capaces de esperar a ver qué resultados tienen las medidas que se vayan adoptando para comercializar los albergues y entonces hagamos las cosas con un poco más de conocimiento y, si puede ser, sentido común. Por tanto, no estamos de acuerdo en estas dos cuestiones. En lo demás, y respecto al trabajo técnico, cómo no, todo nuestro apoyo. Eskerrik asko. Bai, a ver, izteko txanda izangoa. Izteko txanda? Bai, oso ondo. Bale, bueno, posten naiz, nik uste dut, Fomentoko informea jaso genuenetik, saiatu garela, Arruek esaten zuen bezala, alderdi politikoekin lanketa egiten, hitza eman genuen, bai gastuetan, baita komertzializazio lanetan neurri berriak aztertu eta egokitzapenak ematen joango ginala, eta ikusi alduzuen bezala hitza betetzen ari gara. Dena den, bai ematen didala pena, B eta ertain denboraldian, keinurik ez egitea gazteei, eta ez da ere lurraldetik datozen eskola taldei, izan ere beraiek dira denborada bajuan eta ertainean ematen dituzten direnen erabiltzaileak. Eta espreski, proposamen hau zetorren aterpetxetako teknikarien aldetik, eurek luzatzen ziguten proposamen hau, eta benetan uste genuen ere bai, B eta ertain denboraldietan keinutxo honekin okupazioa igoko genuela. Bestalde, erromesen arira, ez da okupazioan hobetzeko, baizik eta kudeaketan hobetzeko. Erromesak ez dute arazorik adierazten gelak konpartitzerako momentuan. Ohituta daude gela handiak konpartitzea. Hortaz, Ondarretan dauzkagu gela handiak, eta uste dugu aproposena gestiorako erromesak
han biltzea da, izan ere, bai, bidea uliatik pasatzen da, eurek uliatik pasatzen dira, baino momentu hontan behin Donostiara jeisten direla, Donostian gelditzen dira, eta kudeaketan uste dut egokiagoa dela Ondarretako eskaintza beraiei zuzentzea, eta ulia gehiago era antolatuagoan, familian, datozen taldeentzako egokitzea. Dena den, posten naiz, baita ere, posten naiz jaso izana zuen aldetik eta zuek ere ikustea aterpetxeen gestioan hobekuntzak ematen ari direla eta espero dezagun datorren urtera begira gastuak ongi bideratzea, sarrerak handitzea eta komentatzen den defizit hori 20% baino gehiagon hobetzea. Eskerrik asko. Bozkatuko dugu aurrena zuzenketa Alderdi Popularrarena, aldeko bozkak, ezoskoak, onartuta gelitzen da, Alderdi Sozialistaren lehenengoa bertan bera gelitzea beraz, eta bozkatuko dugu Alderdi Sozialistaren bigarrena. Aldeko bozkak, ezoskoak, onartua gelitzen da. Eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, aho batez, onartua. 16, 17, 18, 19, 20, 21 eta 22 batera ingo dira. Ha quedado aprobada puntua. La modificación de los precios públicos, en este caso en lo que competía a los albergues juveniles municipales, tanto de Ondarreta como el de Ulia. A continuación se van a aprobar definitivamente modificaciones de distintas tasas y ordenanzas fiscales. Zerga ordenantzaren aldaketaren behin betiko onarpena, 20. lan eta instalakuntzen gaineko zerga, eta 21. jarduera ekonomikoen gaineko zerga, eta 22. zaborren tasa arautzen duen ordenantza. Tratamiento conjunto de los siguientes asuntos que tendrán votación separada. Aprobaciones definitivas. De modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, asunto 16. De modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica, asunto 17. De modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO, tipo reducido obras menores, asunto 18. De modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO, artículo 14.2. De modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO. De modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IAE y de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras. Egunon, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia aprobó provisionalmente el 16 de octubre las ordenanzas fiscales. Con esta aprobación se abría un proceso de exposición pública para que la ciudadanía formulara las alegaciones a los impuestos y a las tasas aprobadas. Durante este periodo solo se ha presentado un escrito de alegaciones en nombre de la Asociación de Mujeres Madres de Familia Monoparentales solicitando un tratamiento más favorable a nivel fiscal, es decir, bonificaciones, etcétera. Se trata de un escrito genérico que nos plantea la situación por la que atraviesan, de manera que, por poner un ejemplo, las familias numerosas, es decir, las familias con 3 o más hijos tienen un tratamiento fiscal diferente también en los tributos locales en atención al número de componentes familiares que no generan ingresos y que suponen gastos. Las familias monoparentales y monomarentales presentan una casuística especial, ya que, en principio, la fuente de ingresos familiares, en el mejor de los casos, es única. En este sentido, pensamos que es necesaria una revisión de la consideración de familia a nivel fiscal, que a todas luces ha quedado obsoleta y que es necesario revisar y actualizar el marco legal vigente, ya que hay muchos tipos de familia y pueden exigir tratamientos diferentes. Y en el aspecto fiscal, pues qué duda cabe. De la misma manera, toca recordar que este ayuntamiento aprobó el pasado pleno una declaración institucional
que emplazaba al Gobierno vasco para que ponga en marcha a la mayor brevedad la Ley de Familias Monoparentales y Monomarentales que esperemos se haga realidad. Ahora bien, el escrito, como he comentado anteriormente, es muy genérico y no plantea relación con lo modificado y además no tiene cobertura en la norma fiscal, por lo que no se puede admitir. Formalmente no se puede admitir y no se puede entrar, desgraciadamente, a discutir el fondo. Para poder admitirlo, debería cambiarse la norma foral y este es un trabajo previo que debe de hacerse desde las Juntas Generales. Luego, no tenemos más remedio que no admitirlo y, a pesar de que entendemos perfectamente lo que se plantea. Respecto bozketaren buruz, eskatu nahi genuke 17 eta 18 puntuak puntuzka egitea. Mila esker. Ezin da. Alderdi jeltzalea. Bai, bueno, bukaeratik hasita nik ez dakit nola egiten da. Nik ulertzen dut puntu bakoitza botatuko dugu da edozein kasutan. Ez? Ulertzen dut puntuz puntuka edozein kasutan botatu behar dugu, eguneko gai zerrendan puntu diferentea diadako, hori horre da izango da, ez? Baina, bueno, gaiari ekinaz, bueno, esan da, aldez aurretik eta nik oso dabur jardungo dut honen inguruan, zeren gai honen inguruko, edo gai honi buruzko eztabaida izan genuen bere momentuan, hasierako onarpena emantzanean pleno honetan, eta hasierako onarpen horretan, egia esan, lortu gendun, hainbat neurri eta hainbat gauza onartzea eta aurrera ateratzea, eta bereziki aipagarri, 2015 urteari begira, izioa deitzen den horretan, neurriak hartzea, hiriaren jarduera ekonomikoa suspertzea aldera, ez? Alde hortatik gaur, behin betiko onarpena ematera gatoz orduan egintzan proposamen horri, eta alde hortatik, gu behintzat pozik emango diogu baietza gaur planteatzen diran puntu guzti hauei. Eta nekanek aipatu duen bezala, guk ere kontzientzia hartu dugu alegazio horren bitartez, kide bakarreko, ezakin nola esan euskeraz, ez? Familia monoparental, monomaternal hori, errealidade hori kontemplatzeko beharra, eta, uste dugu behar dan esparruan, ez bakarrik udaletxe honetan, baizik eta bai aipatu dan bezala batzar nagusietan edo Eusko Legebiltzarrean, errealidade hau ere kontutan hartzeko bideari hasiera eman behar zaio da, eta alde horretatik naiz eta teknikoki ez zuzena izan, planteatu dan alegazioa, planteatu dan moduan, bai badio izan duela, udaletxe honen kasuan behintzat, kontzientzi hori hartzeko, eta errealidade berri horri, ez berria, baino behar bada, momentu honetan, izada da handiagoa duen errealitate horri erantzun egoki bat emateko beharra mai gaineratzea, nik uste importantea izan dela, eta ekin beharko diogu urrengoetan ere hori kontutan hartzeari, eta gure taldeak behintzat badauka asmoa hori kontutan hartzeko, eta besterik ez. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Sí, nosotros, como hicimos en comisión, vamos a respaldar todos estos dictámenes porque efectivamente, como se está explicando, las alegaciones desbordan el marco competencial que tiene este ayuntamiento. Esta asociación de familias, de asociación de mujeres madres de familias monomarentales, pues tienen razón en el fondo que hay que hacer, que hay que considerar su situación, y en eso estamos, creo que los grupos, desde luego el nuestro sí está en esa cuestión. Hemos trasladado la cuestión a nuestros compañeros junteros para que la analicen en el marco de las Juntas Generales la posibilidad de revisar el marco competencial de las ordenanzas forales, y aquí nos toca ser escrupulosos con la legalidad vigente, que no nos permite hacer lo que ellos o ellas en este caso plantean, además de que en algunas ocasiones aprovechan modificaciones a cuestiones que no tienen nada que ver con lo que ellos solicitan para plantear su alegación, con lo cual ya, además del marco competencial, está que uno habla del pisuerga cuando el pisuerga no pasa. Entonces, es que es muy complicado. Dicho sea esto, también hemos de reconocer que
hemos recibido su inquietud y su preocupación para que en los precios públicos, que sí son competencia de este ayuntamiento, se puedan estudiar determinadas cuestiones, determinadas bonificaciones. En eso estamos, nuestro grupo, lo digo en público, pues lo ha cogido con interés. Hemos iniciado ya una pequeña conversación con el equipo de gobierno. Me imagino que los demás grupos apoyaríamos una posible estudio de algún cambio en los precios públicos, si tal fuera el caso, y es lo que podemos hacer ahora en este momento con esta asociación dentro del marco competencial que tiene el ayuntamiento. No tenemos otra alternativa. Es que hacerlo de otra forma estaríamos no respetando la legalidad y, por tanto, incurriendo una responsabilidad grave. Alderdi Sozialista. Eskerrik asko berriro, Alkate jauna. Bueno, yo aprovecharé el turno para recordar un poco a quienes nos estén escuchando que seguramente desde el mes que tratamos, el mes de octubre que tratamos en este pleno el debate de ordenanzas fiscales, se habrán olvidado, lo cual es normal, ¿no? Y digo que quiero aprovechar el turno para explicar cuál ha sido la postura del Grupo Socialista respecto a los impuestos y tasas municipales y precios públicos estos últimos años. Y además quiero aprovechar teniendo en cuenta que estas son las últimas ordenanzas fiscales que aprobaremos en la presente legislatura. Será la corporación futura quien trabaje, profundice en otras cuestiones de mejora. Y, como les digo, la intención del Grupo Socialista estos últimos años ha sido ir a la progresividad de los impuestos versus a la linealidad que proponía el Gobierno. Porque creemos que no es lo mismo hacer política fiscal en época de crisis que en época de bonanza. Y porque creemos que apoyábamos, haciendo progresivos o más progresivos los impuestos y las tasas municipales, apoyábamos a quienes peor lo estaban pasando con la crisis, y otro objetivo era apoyar también a aquellas personas en la búsqueda o el mantenimiento de empleo, sobre todo a aquellos trabajadores y trabajadoras autónomas. Y por eso hemos venido haciendo diferentes propuestas. Algunas se han ido viendo su reflejo a lo largo de estos últimos años. Pero este año sí quiero recalcar que había una novedad sobre lo anterior. Y es que los grupos podíamos presentar proposiciones normativas para tocar los impuestos y las tasas en aquello que el Gobierno no hubiera tocado. Y de eso estamos hablando hoy en la aprobación o propuesta de aprobación definitiva. De aprobar propuestas que ha traído el Grupo Socialista, también otros grupos en otros casos, para no solo congelar impuestos, como proponía el Gobierno, teniendo en cuenta que el IPC era del menos 0,1, sino hacerlos más progresivos e incluso en algunos casos, como el de vehículos, rebajarlos. Y en este sentido queremos agradecer el apoyo que hemos sentido desde los grupos de la oposición, que no desde el Gobierno, para poder hacer más fácil o menos complicada la vida a nuestros conciudadanos y conciudadanas que peor lo están llevando con la crisis, de los cuales y las cuales no nos olvidamos. Por tanto, como no, aprobaremos los dictámenes que hoy se traen a aprobación definitiva y esperemos que, junto con el Fondo Foral de Financiación Municipal, que es uno de los ingresos corrientes importantes que tiene el Ayuntamiento, los impuestos y las tasas, el Gobierno siga trabajando para algún día conseguir subvenciones de terceros e incluso de privados, como se hacía en el pasado, porque si hemos podido llegar a ver un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, igual podremos llegar a ver que este Gobierno municipal consigue un ingreso corriente o de capital. Mila esker. Isteko txanda? Ez, bale. Bueno, bozkatu ingo ditugu, hasiko gea 16garrenakin, aldeko bozkak, aho batez, 17garrena puntoka ingo deu, 2 puntu daude. Ezin da puntoka in? En principio es un expediente administrativo, no podemos torcerse por puntos. Uste non baiet, vale? Osa, ezin da puntoka egin no la ingo es una inadmisión de alegaciones
y luego no aprobar definitivamente, o al revés, es que sin eso. 17. Aldeko bozkak, aurkakoak, onartuta. 18. Aldeko bozkak, abstentzioak. 19. Aldeko bozkak, aho batez. 20. Aldeko bozkak, aho batez. 21. Aldeko bozkak, aho batez. Eta 22. Aldeko bozkak, aho batez. Orain tratatuko ditugu gai zerrendatik kanpokoak eta lehenengoa eta bigarrena batera egingo dira. Han quedado aprobadas definitivamente las modificaciones de distintas ordenanzas fiscales. A continuación se debaten los puntos que constan fuera del orden del día. En esta ocasión se va a tratar la ratificación de la concesión del tambor de oro a Pedro Subijana y también la concesión de las medallas al mérito ciudadano a la Fundación Goyeneche, a Juan José Ocón, a María Jesús Bragado Herrero, a la Cantujira y también al programa Txikitxoko. Akordioa horrela dio Donostiako hiriaren alde eginiko lanaren onurak goraipatzeko hiritar merezimenduaren nomina saritzea honako lagun eta erakunde hauek. Goyenetxe Fundazioa, Juan José Ocón Arza, María Jesús Bragado Herrero, Itziar Zamora Cantujira programaren ordezkaritzan, eta Ana Gortari Fernández haurtxoak dituzten emakume etorkinei laguntzeko Txikitxoko programaren ordezkaritzan. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción en relación con las medallas al mérito ciudadano del siguiente acuerdo. En reconocimiento de la labor desarrollada en beneficio de la ciudad de Donostia San Sebastián, reconocer la medalla al mérito ciudadano a las siguientes personas y entidades: Fundación Goyeneche, Juan José Ocón Arza, María Jesús Bragado Herrero, Itziar Zamora en representación del programa Cantujira y Ana Gortari Fernández en representación del programa Txikitxoko de intervención y apoyo a mujeres inmigrantes con bebés. En relación con el tambor de oro, se propone al Ayuntamiento Pleno honako akordioa. Berrestea, San Sebastián Turismo, Donostia Turismoa aberen administrazio kontseiluak 2014ko abenduaren 10ean egindako bileran hartu zuen erabaki hau da. 2015ko urrezko danborra saria Pedro Subijana Reza jaunari ematea. Idatzi honi atxikitzen zaion txostenean adierazitako merituak aintzakotzat hartuta. En relación con tambor de oro, se propone adoptar el siguiente acuerdo. Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad San Sebastián Turismo, Donostia Turismo S.A., en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2014 y conceder en consecuencia el galardón tambor de oro del año 2015 a don Pedro Subijana Reza, cuyos méritos se describen en el anexo adjunto. Los dos acuerdos precisan de mayoría absoluta para su aprobación. Bueno, esan, pozgarria dela horlako puntu bat atatzea noski, eta lehenengo gauza izango litzateke zoriontzea, bai Pedro Subijanari eta bai domina jasoko duten beste 5 pertsona erakundei gauza asko esan dia egun hauetan hauei buruz, eta noski izango diala urrungo egunetan ere, eta San Sebastianaren bueltan. Bi gauza esatatik eta bozkatu aurretik, ni uste urrezko danborran Pedro Subijanak benetan urrezko danborra jasotzeko baldintzak betetzen dituela soberan ukaezina dela, gogoratu urrezko danborra emateko saritzen dana dela Donostia gero eta ezagunagoa egitea hemendik kanpo eta Donostia gero eta referente gehiago izatea munduan zehar, horrekin bisitari gehiago edukitzeko eta gure hiriaren ezagutza gero eta handiagoa kanpoan, eta nik uste Pedro Subijana eta beste sukaldari batzuk betetzen dutela oso ondo baldintza hori. Gastronomia zaigera eta Donostia gastronomiakin identifikatua dago. Baina egia da, iaz eman genula urrezko danborra bat ikerketan eta zientzian aritzen dan pertsona bati, eta nik uste esan genula estialaztu behar arlo horiek danborra emateko garaian, eta nik uste benetan hemengo sukaldaritza eta Pedro Subijana, ejemplo nabarmena da horretan, badala ere berritzailea, badala ere ikertzailea gastronomia arloan, eta nik esango nuke ere gastronomia badela ere kulturaren zati bat. Beraz,
gastronomiari ematen diogu nolabait zati bat, gastronomian lan egiten duen pertsona errekonozitu bati, baina era berean baita berritzaile bati edo kultura egiten duen pertsona bati. Gaina koinziditzen du, 40 urte direla jatetxe eriki zuela, Akelarre jatetxea, nik uste momentu ezin hobea emateko, agian lehenago ere behartzun, baina orain tokatu zaio, eta nik uste ez dela momentu txarra, eta gogoratu ere bere historialean beste gauza bat importante izan dana hiri honentzako, eta da Basque Culinary Centerren bultzatzaileetako bat izan zela, eta Basque Culinary Center momentu honetan dano dakigu erreferente badala gastronomia munduan, mundu guztian. 3 urte besteik ez ditu, eta alare ja erreferente bihurtu da. Zoriona berriz, beraz Pedrori. Eta Dominak nik uste, danok ados gaudela, aukera ematen dula hiri honek dakan aniztasuna islatzeko horrelako egun sentikor batian. Nik uste izaten dela, errekonozitzia kasu hontan ze lan egiten duten hiriaren alde, hiri hobe bat egitearen alde egiten den esfortzua saritu nahi izaten da, eta nik uste kasu honetan ikusiko dan bezala 5 pertsonek arlo ezberdinetan oso ondo betetzen dute helburu hau. Batetik musikarekin ikusten zerikusia duten 2 domina emango dian, Juan Jose Oko nik uste ja ezaguna dela arlo askotan, musika arloa, baino leku ezberdinetan, pertsona beti prest laguntzeko eta gaina beti prest irrifar batekin, nik uste merezidura benetan egin duen lana guztiengatik eta trajektorearengatik. Eta gero dago kantu jira, badakizuen bezala, errekuperatu duena igual herri honek Euskal Herritakan ohitura zahar bat, eta da kantatzea. Igual gero eta gutxiago egiten dana, baino beak erabaki zuten, orain dela urte batzuk, beste auzo batzutan hasi baldin bazan ere, zentratzea alde zaharrean, hainbat auzoetan egiten zen gauza berdina, eta hirian behin atatzen dira alde zaharrean, errekuperatuz Euskal Herria dakan ohitura zahar bat, eta da kantatu, eta horrekin alaitu kalea. Ni uste gure kulturaren alde, gure ohituraren alde, gure euskararen alde egiten den ekimen bat, merezi duena ere horlako domina bat. Badaude beste batzuk, merito antzeko gehiago dutenak, txikitxoko aipatu nahi dut, nik uste lana egiten dutena kanpotik gehienak etorritako ama hoiek umeak non utzi arazoa sortzen dienean hoiek zaintzen, nik uste dela lan sozial bat egiten dana ordainezina nolabaite, baina rekonozimentua behar dutena, eta oso ondo atorkile dominau. Eta atorkiloen bezala, emakume bati, Maria Jesus Bragado, urtetan eta urtetan, ibili dana hezkuntza eta laguntza ematen hainbat pertsonei, emakumeei, gaizki pasa dutenak askotan, kanpotik etorritako hasianak, edo bestelako tartutxa araziala, o bestelako arazoak esan dituztenak, eta lagundu dile hezkuntzan eta lagundu dilen sozialki ere integratzen gero eta hobeto, eta bukatzeko denboa bukatu zaitere, Fundazion Goienetxe nik uste 100 urteia betetzen ditu, eta danok ezagutzen dugu bere lan egiten duna, diskapazidaden bat duten pertsonekin. Danak merezitutako dominak eta aurrezko danborra, zorionak denei, eta urrungo egunetan aukera izango dugu eta zitzeiteko, eta zorion du ere hau batez izendatuta izan dielako. Eskerrik asko. Eusko Jeltzalea, Niko? Bai, eskerrik asko. Bueno, egia esan, ez dago askoz gehiago esatekorik, ez? Ni bat nator esaterakoan pozgarria da, gaurko osoko bilkura honetan aho batez onartuko ditugu da, bai urrezko danborra eta bai hiritar merezimenduaren domina jasoko duten entitate eta pertsonen izenak, eta hori posteko modukoa da. Zoriontzea, honore hauek jaso dituzten hiritar eta entitate guztiak, eta 5 minututan bereitako bakoitzak egindako merezimendu guztiak esplikatzea erabat ezinezkoa da. Eta espedientean ondo baino hobeto dator zein dan batak zein besteak duen merezimendu horren azalpena, eta aho batez hartzen dugun erabaki honen esplikazio, ez alde hortatik ni ez naiz horretan gehiegi luzatuko. Pedro Subijana, aipatzearren, bai aipatuko nuke hiri honentzat gastronomiak daukan garrantzia, aipatu dira, zeintzuk diran bere meritu eta merezimenduak,
eta Donostikoa auzoa den igeldotik gizon honek egiten duen proiektzioa ardo honetan, nik uste dut erabat eztabaida ezina dela, ez? Eta turismo elkarteak ada ikusita, noda ez dugu guk hori ere, ada ikusiko dudarik gabe. Uste dugu gure balioetako bat dela, eta munduan famatu egiten gaituena, eta horretaz baldietzen jakin behar dugu. Hiriaren merezimendurako dominai dagokienez, aipatu behar dut, bereziki gustatzen zaite da, zein dan ateratzen dan azken irudia. Iruditzen zait, bene-benetan ondo ordezkatzen duela hiri hau zer dan, eta hiri honetan bizi diran hiritarrak zer diran. Alde batetik, la musicalidad, como quien diría, ¿no? Una ciudad que canta, que es alegre y que, bueno, tiene su expresión con figuras como Juan Jocón, como persona, y con grupos como Cantujira, que realizan una actividad que yo creo que es muy donostiarra y que es una de las características o rasgos que nos caracterizan, ¿no? Yo creo que es desde luego muy representativo. Y el otro ámbito que es el de la solidaridad. El de la solidaridad que viene representado con entidades y con personas que desarrollan una labor muy importante en distintos campos. La Fundación Goyeneche, con personas con discapacidad intelectual. Yo creo que todos conocemos cuál es la actuación de la Fundación Goyeneche, cuál es la labor que realizan y que evidentemente es ejemplo de forma de ser y de actuar de esta ciudad y diría que de este país, en la que desde la propia iniciativa de lo privado se busca dar respuesta a esas necesidades de solidaridad que surgen, ¿no?, entre nosotros. Yo creo que es un buen ejemplo, desde luego, de esto que estoy diciendo. Y las otras dos, que también, tanto Chiquichoco, a través de la figura de Ana Gortari, como, por ejemplo, el nombre propio, que es María Jesús Bragado, ¿no?, yo creo que representan lo que es saber ser una ciudad que acoge a personas que vienen de distintos orígenes. Yo no conocía a María Jesús Bragado, pero por las referencias que se me han facilitado a la hora de deliberar sobre lo que debíamos decidir, pues se me ha hecho ver la labor importante de esta persona, sobre todo a la hora de ayudar en los años 60 y después, o a personas que han llegado en los años 60 y después de otros lugares de la península y que han tenido dificultades de integración o dificultades de distinto tipo, en especial mujeres además, ¿no?, y una labor que se ha realizado en favor de todas estas personas, ¿no? Y unos cuantos años más tarde, a nuevas realidades que vienen de lugares más lejanos, pues tenemos a Chiquichoco, que también atiende esas nuevas realidades que también en este momento forman parte de nuestra ciudad, ¿no?, haciéndonos ser, pues, una ciudad mejor, en el sentido de que sabemos acoger a esas nuevas realidades que nos vienen a lo largo de los tiempos, ¿no? Yo creo que la fotografía que se ofrece es una fotografía muy representativa y muy hermosa de lo que algunos al menos quisiéramos que fuera nuestra ciudad, y desde ese punto de vista, pues la verdad es que es una satisfacción el votar hoy todas estas distinciones y honores que vamos a aprobar en este pleno. Besterik ez. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Ramón. Tenemos una gran suerte de contar en San Sebastián con gente tan implicada con su ciudad, que hacen una labor fantástica en cada uno de los ámbitos. Y por eso, cada vez que llega este momento, nos cuesta tanto elegir por las propuestas ciudadanas, por las propuestas de los grupos, pero porque en definitiva San Sebastián tiene muchísima gente que se lo merece. Las medallas y los tambores, la proyección internacional de la ciudad a través del turismo, como la realidad de la labor que día a día hace la gente. Donostiarrek egunero erakusten dute hiri biziki maite dutela, eta denek erakusten dute bere lanaren bitartez. Batzuek, eta hain zuzen ere, Pedro Subijanak bere jatetxearen bitartez Donostiaren izena zabaltzen du munduan zehar, eta horregatik izango da urrezko danbor bikaina. Porque decíamos el otro día que Pedro Subijana es esa persona, ese cocinero, querido por los donostiarras, pero a su vez discreto. Es una persona que desde su atalaya de Igeldo, como recordaba el otro día el alcalde, ese barrio de San Sebastián, así lo decía en la reunión que tuvimos, desde allí ha sabido llevar durante 40 años a San Sebastián por el mundo.
exportar su nombre a través de sus platos. Y yo creo que con esa discreción, pero también con esa labor de investigación en el mundo de la cocina, ha sabido llevar el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. Y por eso es un gran tambor. Beste batzuk beti daude prest, etorkinen seme alabak borondatez zaintzeko, txikitxoko taldea eta bere ordezkaria Ana Gortari. Y es que ayudar a los demás a integrarse en nuestra ciudad es una labor encomiable. Que haya unas personas que lleven años tratando de acoger a las personas que vienen a convivir entre nosotros y que les ayuden en ese primer momento a cuidar a sus niños, a hacer esa labor social para que estas madres puedan trabajar, creo que es una labor muy importante y por eso a Choco Chiqui, que no Chiqui Choco, señor secretario, se le premia. Es que en el dictamen no lo pone de forma correcta. Beste batzuk beti daude prest, gizarte lan importantea egiteko eta hain zuzen ere, adimen desgaituei laguntzeko Goyeneche Fundazioa. Y es que a través de la Fundación Goyeneche, desde el año 1950, se consigue la visualización de las personas que tienen discapacidad intelectual. En esta ciudad hacen una gran labor social la Fundación Goyeneche, junto con otras, como es el caso de Achegui, Gureak, que también han sido premiados por este ayuntamiento, pero en este caso la Fundación Goyeneche hace esa visualización y ese apoyo a las familias tan necesario en la sociedad donostiarra. Beste batzuk etengabe aritu eta ari dira. Auzoetan emakumeei laguntzen eta auzotarrak trebatzen. María Jesús Bragado, que representa a esos ciudadanos individuales que hacen que esta ciudad sea mejor. Esa labor de una persona en unos barrios, en este caso en Ichorrondo y en Alza, que durante muchos años se ha dedicado a atender a los demás, a ayudar a las mujeres, a educar a las personas, es esa labor que se premia del donostiarra individual que hace ese trabajo. Kulturan eta musikan ere donostiar bikainak ditugu. Juan José Ocón, persona conocida por todos, admirada, en la que en muchas ocasiones disfrutamos cuando dirige y como ahora director musical de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, tan arraigada a nuestra ciudad y esperemos que también durante muchos años con Juan José Ocón como director musical. Eta baita musikan ere, hilero kaleak alaituz bere kantuen bitartez, kantu gira, pues alegran todos los meses nuestras calles con los cantos, como decía antes, en eco, tan donostiarras. Oiek horrela, guztiak zoriontzen ditugu, izan ere benetan merezi dute. Eta era berean, hautagai guztiek merezi dute, naiz eta sarituak ez izan. Sorte handia dugu eta horrelako donostiarrak ditugu, porque a los premiados, pero también a los que no han conseguido en esta ocasión el premio, como decía antes, esto demuestra la riqueza que tiene esta ciudad, la de gente que hay que se merece una medalla al mérito ciudadano o un tambor de oro por su trabajo día a día, en su labor social, en su labor cultural. Tenemos donostiarras que se lo merecen de verdad. Por eso, a los premiados y a los no premiados, batzuei eta besteei, zorionak denei. Eskerrik asko, Ernesto, Juan Carlos. Pues ese será un aspecto a clarificar. Nosotros cuando salimos de la Junta de Portavoces, nosotros hicimos unas comprobaciones en Internet y el nombre que aparecía como concesión de ayudas por parte del Estado era el de Chiquichoco. Consultamos con el Grupo Popular, que nos mandó un correo electrónico diciendo que efectivamente era Chiquichoco y que el nombre Choco Chiqui era incorrecto. Y por eso pone aquí Chiquichoco. Bueno, Ernesto. Bueno, vamos a retomar el espíritu de consenso y de acuerdo que siempre es gratificante en estas materias. Yo quería empezar diciendo que este año ha sido más difícil que otros años para poder optar a entregar los premios. Nunca es fácil, pero creo que se han quedado muchos merecedores de reconocimientos por parte de este ayuntamiento sin ser premiados. Lo comenté en la reunión del Tambor de Oro de la Sociedad de Turismo y creo
que este ayuntamiento es muy rácano en los reconocimientos a la ciudadanía. Esta legislatura solo ha habido una medalla de oro en la ciudad a propuesta del Grupo Socialista, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que fue aprobada por unanimidad, y luego los habituales de todos los años. Pero este ayuntamiento tiene bastantes posibilidades de actuar en ese sentido, en reconocer a las entidades, asociaciones y ciudadanos, y no ha hecho uso del mismo. Y creo que no es acertado. Y creo que deberíamos revisar y analizar que nuestra generosidad debería ser más importante, y más en la época ahora de crisis y de dificultades. Eso hace que cuando llega este momento en el año haya que elegir entre muchas candidaturas y todas ellas de mucho prestigio y con mucho reconocimiento. Diré también que, sin embargo, para nosotros es un placer y que estamos muy entusiasmados con el Tambor de Oro. Tambor de Oro porque, como se ha señalado, son 40 años trabajando como un gran profesional en el ámbito de la gastronomía, que también es cultura, no solo ciencia e innovación, sino también es un elemento de la cultura, dando prestigio y nombre a la ciudad de San Sebastián. Y que, como él mismo ha señalado, como donostiarra que es un honor recibir el Tambor de Oro. Yo creo que en esas palabras de este sentimiento donostiarra de Subijana es simplemente ya un premio con las dificultades que a veces en algunos sitios tiene en esta ciudad decir que uno es donostiarra. Es evidente que es un tambor seguro. El 70% de los que nos visitan ponen en valor la gastronomía. Es uno de nuestros pilares hoy en día y, por tanto, unir tambor, turismo, promoción de ciudad con una persona de tanto prestigio es un acierto. Con respecto a las medallas, sumarme a todas las reflexiones que han hecho hoy el resto de compañeros que han hablado anteriormente, pero yo sí quería señalar que las medallas al mérito ciudadano demuestran una vez más la importancia de la sociedad civil. Hoy hemos estado en un debate de la participación ciudadana, de cómo hablar con la gente, de poner a la gente. Estas son los ciudadanos, las ciudadanas, las instituciones que hacen ciudad todos los días. No solo es que debemos estar orgullosos y agradecidos a su trabajo, es que este conjunto de personas son los que hacen San Sebastián, los que hacen ciudad. Y nuestra obligación desde la política es en muchos casos acompañarle. Decía antes el señor Goya que incluso alguna fundación es una forma de trabajar. Y es verdad. En nuestro territorio, en general para toda Guipúzcoa se puede decir, pero en San Sebastián, siempre han sido los aitás, las amás, las personas que tenían un problema en la familia, las que se unían para constituir cómo resolver esos problemas. Y luego hemos aparecido las instituciones. Y todo ha sido un éxito en todos los campos donde se ha abordado. Se ha puesto un modelo en funcionamiento que hace que hoy sea la Fundación Goyeneche, que otros años hayan sido Atsegui o otras entidades, pero que sin lugar a dudas están ahí y que son las que nos dan marketing incluso o sello de ciudad a la donostiarra. Hablábamos de que hay premios desde la cultura, como Juan José de Ocón, y también un premio a la solidaridad, porque no solo es un gran profesional en el mundo de la cultura, es que además en sus colaboraciones con la Escuela de Música Municipal, enseñando a los más pequeños, también lo hace de forma desinteresada y gratuita. Porque hay muchas personas que, además de hacer su trabajo y ser grandes profesionales, hacen entrega a la ciudad. Casi todas las medallas tienen detrás el elemento de la solidaridad. No hay unas que sí y otras que no. Son todas. Lo que pasa es que luego cada uno tiene su perspectiva profesional. Lo mismo decíais de Cantujira. Evidentemente, recuperar nuestro folclore, recuperar nuestra forma de sociabilizarlo, siempre es positivo. Y además es más positivo cuando estamos en la antesala del 2016. Ese 2016 que tenemos que apoyar y poner en marcha y que es importante que a veces en nuestros pronunciamientos públicos y en nuestros premios hagamos referencia a lo mismo. ¿Qué decir de María Jesús Bragado o de Ana Gortari? Dos mujeres dedicadas a los demás, a los diferentes, a los distintos, para que se sientan también como somos todos los donostiarras, que cada uno somos diferente a otro, porque eso es lo que nos hace grande. Y por no dejarme, no me dejaba ninguno y he consumido el tiempo, así que habría mucho más que decir. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu. Aurrena Donostia Turismo ekarritako proposamena Urrezko Danborra, Pedro Subijana entzako, aldeko bozkak, aho batez onartu ba, eta orain bosgarren hiri merezimentuen
dominak. Aldeko bozkak, hau batez, onartua. Orain tratatuko dugu, gai zerrendako 3. gaia. Onartuta geratu dira beraz, aho batez, alde batetik Donostiako 2015ko urrezko danborra Pedro Subijanari ematea, eta baita ere 2005ko hiri dominak ematea, kasunetan 5 pertsona erakunde hauei Goienetxe Fundazioa, Juan Jose Okonarza, Maria Jesus Bragado Herrero, Itziar Zamora kantu gira programaren ordezkaritzan, eta Ana Gortari Fernandezi, haurtxoak dituzten emakume etorkinei laguntzako txikitxoko programaren ordezkaritzan. Jarraian beste proposizio bat, landuko da, kasu honetan Alderdi Sozialistak aurkeztuta, hirigintza ondare katalogatua babesteko plan berezian, beste fitxa bat jasotzeko, babes berezi emateko Nestor Basterretxearen Bakearen Uxoa eskulturari. Del grupo PP, así como una enmienda por parte del grupo Bildu. Bai, Alderdi Sozialista. Sí. Bueno, a ver si en este tema, esta vez a la segunda, conseguimos el objetivo y conseguimos el consenso. Digo a la segunda porque este grupo ya propuso proteger la Paloma de la Paz en el entorno en el que estaba situado hasta hace 5 días, en la Plaza Ita Donosti, y ahora evidentemente lo que proponemos es que se proteja dentro del marco del PPUC en el entorno en el cual fue instalada inicialmente y que su propio autor, Néstor Basterretxea, ahora ya fallecido, pues siempre parece que tuvo la voluntad de que volviera. Digo que lo proponíamos porque es importante, y creemos que es así, cuando el alcalde nos lo comentó en una de las últimas juntas de portavoces, que estos temas deben ser de ciudad y deben ser de todos. Y debemos trabajar y hacer los esfuerzos suficientes para que cuando queremos que nuestros símbolos sean compartidos, hacerlo de verdad y de sinceridad. Para ello hay un instrumento que es fundamental, que es la protección. Luego traeremos otros temas como el Bellas Artes, otros edificios. En su momento conseguimos, también a propuesta nuestra, proteger el Peine de los Vientos de Eduardo Chillida o proteger la escultura del Conjunto Vacío de Oteiza, ubicada en el Paseo Nuevo. Porque creíamos que una ciudad y su protección no solo son los edificios, también son los elementos de valor artísticos que le dan prestigio, renombre e incluso que demuestran la realidad de una época. Me comentaba el hoy presente y antiguo concejal de Cultura, Iñaki Gurruchaga, cómo en su momento le tocó también trabajar en que las esculturas de los prohombres de la escultura guipuzcoana en torno a un grupo que fue capaz de trabajar los materiales nobles, pero bueno, el hierro y otros elementos, y de ello hacer un valor artístico, colocaran en San Sebastián algunas de sus obras. Y esa labor es parte de nuestra historia. Es parte de cómo se hizo ciudad y debe ser reconocida por todos. Y esa es nuestra intención hoy. Nuestra intención al traer por segunda vez este intento de proteger la escultura de Néstor Basterretxea, denominada Paloma de la Paz, en nuestra ciudad y en el entorno que entre todos acordemos como más razonable, tiene esa intención de hacer una ciudad que pone en valor, en parte, a las obras de sus hombres más significativos, aunque él viviera en Hondarribia, pero bueno, muy próximo también a nuestra ciudad, pero también de poner en valor toda una época del arte vasco, porque son de prestigio y de renombre. Unos tuvieron más éxito y pueden tener mayor reconocimiento, pero en su conjunto fueron un equipo de individuales de prestigio. Acabamos de dar el tambor de oro a uno de nuestros grandes cocineros, pero eso no quiere decir que no tengamos otros grandes cocineros, y es una fortuna. Somos la ciudad con más 3 estrellas Michelin por metro cuadrado. Pues igual tenemos que ser la ciudad con mayor número de esculturas vascas de prestigio en nuestras calles. Y aquí pediríamos un esfuerzo, y nosotros lo hemos intentado y lo hemos hecho y hemos consensuado finalmente una enmienda con el Partido Nacionalista Vasco, para que hoy salgamos con un consenso y un acuerdo de todos. Si realmente queremos poner en valor la figura de Néstor Basterretxea, si realmente queremos poner en valor su legado, si realmente queremos poner en valor la obra cultural vasca, lo que esta ciudad nos está pidiendo son acuerdos y consensos. Si hasta en esto hay disensos, flaco favor estamos haciendo a todos los elementos o objetivos que he señalado anteriormente. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea.
Sí, quizás para precisar algo que es conocido pero no lo he manifestado. El acuerdo no supone efectivamente la catalogación como protección, sino lo que da lugar es a la incoación de un expediente administrativo que tendrá sus correspondientes informes, que vendrá a aprobación inicial, se someterá a exposición al público y se aprobará definitivamente. Por otra parte, existen unas vinculaciones en las enmiendas. La aprobación de las enmiendas transaccionadas del PNV, 1, 2, 3, hace decaer las 4 enmiendas del PP y la enmienda de Bildu. Barkatu, eroitzen dira Alderdi Popularraren guztiak, onartzen, bale, oso ondo. Bai, Alderdi Jeltzalea? Bai, eskerrik asko. Me vais a permitir que lea literalmente un texto que tiene ya unos cuantos años y que en su punto 7 dice: dado que la ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre quienes mayoritariamente hemos optado por las vías democráticas y estatutarias y quienes continúan haciendo uso de la violencia solo podrá superarse como consecuencia del cese de esta última, hacemos un llamamiento a quienes aún continúan utilizándola para que, atendiendo a la voluntad mayoritaria de su pueblo, renuncie a ella como instrumento de acción política y se incorporen a la tarea común de buscar, por los cauces mayoritariamente aceptados, los instrumentos más adecuados para dar satisfacción a las aspiraciones compartidas de la sociedad vasca. Este es el punto 7º del Acuerdo de Ajuria Enea, aprobado el 12 de enero de 1988. Y lo cito porque este es un texto que da un contexto a una escultura que es sobre la que estamos hablando hoy. Porque además del valor artístico, este es un elemento que tiene un valor simbólico incontestable para esta ciudad. Y además un valor simbólico ligado precisamente a este acuerdo de Ajuria Enea, que es el que motiva, entre otras cosas, el que esta ciudad encargue la realización de este proyecto a Néstor Basterrechea. Este proyecto fue realizado y puesto en su lugar original, en el Paseo de Azurriola, el 21 de diciembre del 2008. Después, 5 años más tarde, fue trasladado a la Plaza Aita Donostia como consecuencia de las obras de construcción del Palacio Cursal en 1993, barkatu bai. Fue trasladado 5 años más tarde a esa nueva ubicación y ahora se ha planteado otra vez volver a mover esa escultura. Y nosotros hemos querido traer este significado simbólico a este debate porque creemos que es absolutamente imprescindible. Es importante la obra, pero es importante también el contexto en el que se produce y el motivo por el que este ayuntamiento encarga la realización de esta obra a un artista. Y en la enmienda que hemos presentado, y yo ya sé que estamos en este momento en una situación de incoación de expediente que tendrá que finalizar con la protección o no, y la protección no de la escultura, sino del entorno de la escultura, y eso está claro, porque lo importante no solamente es la escultura, desde el punto de vista técnico es el entorno en el que se ubica. Tendremos tiempo para hablar, para analizar, para estudiar en profundidad qué es lo mejor, qué es lo peor, pero ya adelanto, o sea que desde luego nuestro grupo municipal va a tener en consideración ese aspecto simbólico que tiene esta escultura. Y las enmiendas que hoy presentamos aquí lo que tratan de reflejar es eso. Nosotros reconocemos el valor artístico de la obra, pero no queremos olvidar cuál fue el contexto y el motivo por el que esta obra se encargó, se realizó y se colocó en un determinado lugar. Y podemos entender que se nos diga que era voluntad del artista el volver a trasladarlo al frente del mar. Y si hay que atender esa voluntad del artista, puede hacerse, pero hágase sin perder ese valor simbólico que en su origen esta escultura tuvo. Da horregatik, guk aurkeztu dugun zuzenketan esaten dugu, zentzua baldin badauka da, 1988an jarri zan lekura, edo jarri zan lekutik aldik eta gertuen bueltatzea, eta baita ere oroitzea, testu inguru horretan, zergaiti jarri zuen Donostiako hiriak eskultura hori han. Uste dugu dako, babesari ekiterakoan hori da erabat funtsezkoa den elementua, eta ahaztu nahi ez dugun elementua,
Zeren aitortu beharra daukat, gai honekin jokatudan modua ikusita, eta eman diran pausoak ikusita, batzuetan susmoa sortzen zaio da bati, benetako intentzioa zein den asmatzeko orduan. Eta ez genduke nahi, elementu honen mugimenduak ahaztu nahi izatea elementu honen historia. Hori ez dugu nahi. Eta hori uste dugu babestu beharreko gauza da, hiri bezala eta udadetxe bezala. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Ramón. Esta es una obra que va contra todos los violentos. Una forma de decir que hay que optar por la palabra y el pensamiento, que la violencia es en sí misma el fracaso y que conseguir la libertad, que es vida a través de la muerte, supone incurrir en una contradicción demasiado profunda. La violencia ha hecho de Euskadi una sociedad enferma. Somos 4 gatos y vivimos divididos y crispados en el odio y el miedo que se han instalado en muchas conciencias. Yo, que no soy valiente, tampoco escapo a esa situación. Ha habido personas que incluso en tono afectuoso me han advertido que no me conviene meterme en este tipo de asuntos. Néstor Basterrechea, el 21 de diciembre de 1988, frente a la Paloma de la Paz, que se inauguraba junto al Cursal, en la esquina del solar que ahora actualmente está el Cursal. Esto es lo que pretendía el autor. Por eso no estamos hablando solamente de una obra de arte, estamos hablando también de un símbolo en esta ciudad. Un símbolo que algunos han pretendido cargarse, porque no les gustaba. Porque no les gustaba la simbología que tenía la Paloma de la Paz. En la plaza de la Paloma de la Paz, como todos los donostiarras la conocen, en Amara, han pretendido cargarse un símbolo donde los donostiarras fueron a perder el miedo, donde los donostiarras rompieron su silencio, porque había un vecino que precisamente en ese barrio había sido secuestrado por la banda terrorista ETA. Y como había un vecino del barrio, la gente salió a la calle, se fue a aquel lugar y frente a la Paloma de la Paz rompió su silencio, perdió el miedo y fue el momento en el que la sociedad vasca y la sociedad donostiarra empezó a reaccionar ante el terrorismo, la violencia y tanta injusticia. Y ese símbolo que tenemos en esta ciudad, ustedes han pretendido cargárselo. No es cierto lo que nos contaron en la comisión, en la Junta de Portavoces, que la Comisión de Derechos Humanos había decidido y había propuesto. No es cierto lo que ustedes dijeron en una nota de prensa, que tenían el acuerdo de todos los grupos políticos, como hoy estamos viendo aquí. No es verdad. Ustedes pretendieron llevarse de allí a otro lugar, a otro espacio. Consideramos que bastante peor que el que actualmente estaba. Y además lo han hecho de la forma más injusta e ingrata con el artista y con la obra, con el símbolo y con la obra de arte. El otro día, cuando la desmontaban, la estaban destrozando, la estaban despiezando. Utilizaban sopletes, martillos, sierras para destrozar la escultura. Ustedes no han tardado nada en hacer lo que querían, que era cargarse ese símbolo. Nunca en estos 4 años han dado la misma prisa para tomar decisiones estratégicas y de futuro para esta ciudad. Sin embargo, con esto sí, porque el objetivo era cargarse ese símbolo. Y por eso nosotros traemos aquí, al Pleno, la voluntad, que no saldrá definitivamente, pero queremos tener la voluntad, y por eso presentamos estas enmiendas, de dejar o de llevar otra vez la Paloma de la Paz al lugar donde ha estado durante más de 20 años. A ese lugar que para nosotros es un símbolo en esta ciudad, que para muchos donostiarras es ese recuerdo de haber dado un paso para romper su silencio por la libertad y por la paz. Y por eso queremos que se quede en Amara, como lo quieren los vecinos del barrio Amara, como la quieren muchos donostiarras. Y por eso hoy traemos esta enmienda para que allí se pueda proteger aquella plaza y allí pueda regresar la obra una vez reparada. Pero como es muy probable que no tengamos el apoyo de los demás grupos, también el sentido común nos lleva a permitir que se apruebe otra propuesta, que es la de situar la obra en el lugar más próximo al lugar de su origen.
Y eso es lo que queremos, que ya que nuestra propuesta de quedarse en el barrio Amara no va a salir, que por lo menos salga la otra y no la propuesta de esconderla en un fondo de saco en Sagüez como ustedes pretenden. Bueno, nik enuke nahi gai hau polemiko izatea, benetan. Eta nik uste dala gai bat, adostasuneako balio beharko lukena. Eta esan nahi dut, bi gai eta zaigeala, eta konfunditzen nahi geha, eta nik uste komeniala argitzea, bata da, kokapena, eta bestia da, babesa ematea edo ez ematea. Eta kokapenari buruz esan, hitzeiten nahi gehala azken finean, nolabaiteko zorra bakitatzea. Zatik, trasladatu zan nian, behin-behineko Samarara, trasladatu zan baldintza batekin. Denborakin bultatuko zala berriz ere, hasierako lekura edo gertuena. Eta, bueno, guk hori jakin da, familiaekin hitzein genuen, gobernu bezala ingenitu nien beharreko lanak, informe teknikoa eskatu zian, kulturekoekin hitzein zan, eta esan ziguten igual egokiena zela Sagüez aldea, baina beti ere espiritua zan, aldan gertuena egotia hasia zeon lekutik. Y como no creo que sea un tema para la polémica, yo creo que quiero diferenciar los dos temas, la ubicación y la protección. Recordar que en la ubicación simplemente estamos cumpliendo una condición que se puso cuando se trasladó provisionalmente a Amara, que era que tenía que volver al sitio original, nada más. Y se habló con la familia que estaba de acuerdo, puesto que era voluntad del autor, de Néstor Basterrechea, y como gobierno encargamos una serie de estudios de donde se podrían aguantar 20 toneladas de peso alrededor del sitio original, sin influir en lo que es la estructura actual del Cursal y todo el entorno, y nos hicieron una propuesta que la llevamos a la Comisión de Gobierno, la compartimos con vosotros, el compromiso de seguir compartiendo con vosotros los pasos que se iban a dar, y sí que os dijo ese día además que el primer paso era llevarla a un taller para repararla, puesto que estaba deteriorada. También hablamos de paso, quiero recordarlo, porque ha salido algo en la prensa, de que también se habló de la oportunidad que daba que en esa rotonda dar algunas soluciones en la de Amara, donde Aita Donostia, porque es un sitio que la verdad con el tráfico es un poco problemático. Entonces, con este cambio de ubicación lo que hacíamos era quitar de alguna manera una deuda que tenemos con el autor, de alguna manera convertir la ciudad en 3 sitios simbólicos con 3 artistas grandes que tiene este país, como son Chillida, Oteiza y Basterrechea, en 3 zonas marítimas, y bueno, y de alguna manera, pues aprovechando el fallecimiento reciente con una voluntad que no se había cumplido en vida, pues hacerlo pues durante este año. Era nuestra intención, nada más. Y en cuanto a la protección, porque se ha confundido un poquitín, a todo esto en ningún momento es cargarse la escultura, si es darle más valor, si es volverla a su sitio original, si es ponerla en un sitio mucho más accesible y dar valor también a la zona donde se vaya a poner. Yo, sinceramente, eso no lo entiendo, Ramón, Y en cuanto a protegerlo, a ver, yo creo que la proposición es de modificar el PPU para darle protección, porque lo de la localización es otra cosa, insisto, pero lo compartiremos en la Junta de Portavoces, y entendemos que se le quiere dar protección, lo hemos dicho siempre, a Ernesto Vasco se lo dijimos. Y de hecho, antes en Amara, en Aita Donosti, no votamos a favor de la protección porque efectivamente, como ha dicho Eneco Goya, la protección se da a la escultura y al entorno. Y pensábamos que en un sitio provisional dar una protección no tenía sentido, a no ser que se llevara al sitio definitivo, que es a donde se va a llevar ahora, y ahí sí entraremos a dar protección. Sí que es verdad que el proceso que estamos siguiendo no es el más normal, porque lo normal sería saber dónde está ubicado y sobre eso protegerlo, y no empezar el proceso sin saber dónde está ubicado. Pero bueno, nosotros entendemos la intención de protegerlo, con lo cual estamos de acuerdo, pero también es verdad que metéis algunas cosas nuevas, por eso presentamos nuestra enmienda, en la que se hablaba de no cerrar demasiado la ubicación por posibilidades técnicas que podía tener, y vosotros habéis traído una en la que igual os cerráis un poco más, aunque estamos de acuerdo en que sea lo más próximo posible, pero habláis también de una placa que nos parece que es un añadido a la escultura, que no estaba en el original y que no sabemos si es muy respetuoso pues con la voluntad de un artista. Yo entiendo que el contexto era el contexto, entiendo que los discursos eran los discursos, pero me parece demasiado atrevimiento quizá el poner una placa en una escultura sin el visto bueno de ese escultor, en el que cuando hizo la escultura no recogió ninguna placa. Sinceramente lo vemos así. Gu beraz, abstenitu beharra daukau zuen proposamenean, baina ez dugu inongo oztopoi jarriko, evidentemente bateatzea, eta gure konpromisoa da hitz egitea bozenamailen batzordean urrungo urratsa zeintzuk izango gian, eta hitz egitea ere Amarako bizilagunekin zer egin Aita Donostia horretan. Y desde luego a mí me gustaría pues que se respete el autor, la voluntad del autor de la familia,
y desde luego que 3 grandes escultores puedan tener 3 grandes sitios al borde del mar en Donosti. Y no hay ninguna otra intención, ni intenciones ocultas como pueden pretender algunos, que sinceramente no la hay. Eskerrik asko. Ernesto. Sí, bueno, a veces los debates son muy esclarecedores, ¿no? Cuando este tema vino a un pleno del mes de febrero, no de la prehistoria, y todos votaron que no, por las razones que fueran. Y ahora lo hemos vuelto a traer nosotros, ¿por qué? Porque, señor alcalde, no es verdad todo lo que ha dicho ahora. En la Junta de Portavoces nos dijo que usted creía que era bueno cambiarlo a la zona de la Zurriola o de Sagüés. Y entonces el Grupo Socialista, que ya quiso protegerlo en el entorno de Amara, dijo, este tema debe ser un tema de todos, no de la Comisión de Derechos Humanos, que solo está usted y el señor Goya, que no sé qué pinta el señor Goya, ya se lo digo desde ahora, porque luego dice que no está de acuerdo con nada, entonces no sé en esa comisión lo que hablan ustedes. Pero resulta que es que usted pensaba hacerlo de una manera que no nos parecía bien, y lo he dicho en mi primera intervención. Estos son temas de ciudad. Esta escultura, claro que es importante lo que piense el autor y la familia, pero es una obra pública. Fue adquirida por este ayuntamiento y es de todos nosotros. Y por tanto esta ciudad tiene mucho que decir. Usted dice ahora, no, pero ustedes dicen de protegerlo, pero no, es que para protegerlo hay que decir la ubicación. Y si no, usted no nos plantea el traslado si no ha decidido la ubicación todavía. Es que usted nos exige a nosotros una serie de deberes que usted no realiza. Nosotros tenemos las manos tendidas. Lo dijimos en la Junta de Portavoces, que fuimos los primeros en intervenir. Pedimos que fueran profesionales los que nos asesoraran. Y creemos que hay un trabajo por desarrollar. Y no queremos crispar con este tema, porque soy de los que yo, que también me iba con el lazo azul a la Plaza Ita Donosti, sí creo que esto es un símbolo de país y debería ser un símbolo de país de todos. Y en esa es la propuesta positiva. Y el acuerdo con el PNV va en esa dirección. Y a mí me gustaría que hoy se sumara todo el mundo a ese acuerdo. Ya hablaremos y ya profundizaremos en los consensos. Y todo lo demás, con razones o no de unos y de otros, es seguir buscando disensos. Y hoy en este pleno hemos visto cómo algunos todavía mantienen posiciones más de disenso porque el acuerdo les quema. Y termino con esto. Mire, cuando desde las posturas políticas y partidarias los consensos queman, no vamos bien. Es preferible un acuerdo y ceder todos un poco que no mantener cada uno